Buenos días, ¿cómo están? Dame un segundito. A ver en dónde empiezo. No se te olvide activar. ¿Dónde? Y ahora, ¿por qué tienes más micrófonos? No, rojo es desactivado. ¿Cómo están? ¿Ahora sí me escuchas? ¿Cómo están todos? Perfecto, vamos a empezar la transmisión. Pues son las 10:54, pero bueno, faltan 5 minuticos para las 11, pero verifiquemos entonces que nos estemos escuchando y que nos podamos ver todos. Perfecto. Nora, no te estamos viendo, creo que tienes la cámara apagada. Perfecto. Bueno, pues bienvenidos, buenos días a todos, a todas, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver cómo nos va hoy con esta transmisión en vivo. Entonces, las dejo para que empiecen con la presentación y empecemos a ir contando qué vamos a hacer el día de hoy. Ella no se está escuchando, Rego. Es el micrófono de Rego. Hablar sobre el uso del cannabis, qué tanta efectividad le ha servido para Luciana. Ok, creo que tendremos que repetir esa última parte. Me estaban contando que no se escuchó bien. Déjame, vuelvo a subirle el sonido acá un poquito. Entonces, vamos a tener que hacer nuevamente la presentación, que pena con ustedes. Por eso empezamos un poquito antes. Bueno, Pero cuéntanos, Jenny, entonces. bueno, buenos días. Hola, doctora. Hola, Hola. Nora. Hola. A toda la audiencia, bienvenidos. Hoy Rego, vamos a hablar tienes que sobre subirle al síndrome de de ellos Dravet como está y el pasando. manejo con CBD cannabidiol. Hoy nos acompaña la doctora Laura Guío, neuropediatra, epileptóloga de la Universidad Nacional, y también nos acompaña Nora Ramírez, que es psicóloga y coordinadora del grupo de pacientes de Dravet Colombia. Bienvenidos. Buenos días a ti, buenos días doctora. Mi nombre es Nora Ramírez, soy psicóloga, soy la madre de Luciana Gaona. Ella es portadora del síndrome de Dravet. El día de hoy vamos a hablar sobre el Neviot y el uso de ese medicamento en el síndrome de Dravet. Muy bien, muchas gracias a las dos. Entonces, como les contaba ahora, pues una de las razones por las que nos conocemos es porque pues soy la neuropediatra, una de las neuropediatras y la epileptóloga que está ayudando en el manejo de Luciana. Hoy me enteré, me dijo Nora que son 3 años, 3 meses que llevo viendo a Luciana. Sí, doctora, es que yo ando muy pendiente De es que muchas cosas. desde que la cogió la niña mejoró muchísimo, sobre todo porque usted es el especialista experto en la enfermedad, más arriba de neuropediatría, por su especialidad.
Bueno, muchas gracias. Entonces, esta amable invitación de hoy me la hicieron precisamente, me la hizo Procaps como laboratorio, que están haciendo unas charlas divulgativas académicas y dentro de esas charlas divulgativas querían hacer algunas charlas encaminadas más a responder preguntas de los pacientes y de los familiares y también por supuesto del personal de salud. Entonces, si me permiten, pues empezaremos con la charla y la dinámica será que vamos a hablar un poco sobre síndrome de Dravet, su etiología, qué es, por qué se produce y al finalizar vamos a hacer una sesión larguita de preguntas y respuestas y vamos a ir hablando con todas las personas para ir contestando esas preguntas. Bueno, entonces, buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Estamos transmitiendo pues tanto por el canal de YouTube de Nora Ramírez, que es la mamá de Luciana, que es una paciente con síndrome de Dravet, que está en manejo y que empezó su canal de YouTube para tratar de buscar fondos porque está interesada en que Luciana pueda asistir en uno de los ensayos clínicos que se están haciendo actualmente sobre tratamientos genéticos en este síndrome. Y Procaps tiene un interés, sí, aló. Por el Zoom está silenciado. Ah, pero perfecto. Pero silencien por favor ustedes el Zoom. Ok. Entonces, Procaps pues está financiando algunas charlas, como les decíamos, informativas. Y nació, pues de toda esta situación, nació la idea de hacer una charla sobre síndrome de Dravet, que es la que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, la intención de nosotros hoy es hablar específicamente tanto sobre síndrome de Dravet, qué es, cómo se debe tratar, cómo se reconoce, de dónde sale el síndrome de Dravet, que es un tipo específico de epilepsia, y qué tratamientos existen para este síndrome de Dravet, cómo podemos ayudar a los pacientes para lograr controlar esta enfermedad que ha sido tan difícil de controlar, que causa tantas dificultades, porque las dificultades en los síndromes epilépticos, sobre todo en las encefalopatías epilépticas como esta, no son únicamente las convulsiones, sino que tienen muchas más cosas implicadas. Eso es también lo que complica la situación, lo que dificulta el diagnóstico, dificulta el tratamiento y que también nos lleva a tratar de cada vez conocer mejor este tipo de síndromes para tratar de ayudar a los pacientes a tiempo. La declaración de conflictos de interés pues es esta, que la charla ha sido patrocinada por una empresa farmacéutica por Procaps y que está siendo transmitida también por el canal de YouTube de Nora, que es la mamá de una paciente mía con síndrome de Dravet. Entonces, ¿qué es lo que siempre intentamos hacer en las charlas o cada vez que nos sentamos a hablar de algo? Lo que intentamos es coger una gran cantidad de información, simplificarla para que podamos entenderla. Así es como funcionamos los seres humanos, porque la información siempre es mucho más de la que en realidad podemos manejar. Y por eso también en las cosas actuales hay tanta gente trabajando a diferentes niveles. El síndrome de Dravet es un ejemplo claro de ese trabajo. Hay muchísimas personas trabajando en básicas en síndrome de Dravet. Es decir, hay muchas personas que son biólogos moleculares, neurocientíficos, que trabajan en estas patologías buscando comprender cómo funciona y buscando soluciones. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo un gran conocimiento desarrollado por un grupo muy grande de personas se trata de sintetizar y llevar a la práctica a la vida de una persona específica para ayudarle con su vida diaria. ¿Y qué tenemos de la epilepsia? De la epilepsia en general lo que tenemos es lo que nos cuentan los pacientes y los familiares de los pacientes, ¿sí? Realmente eso es lo que nos ayuda a reconocer qué está ocurriendo y por eso es tan importante la relación del médico o de los terapeutas con los pacientes y que los pacientes nos puedan contar todo lo que está ocurriendo. Hoy en día tenemos una herramienta adicional y es que con todos los celulares tienen cámara, entonces no es solo ya lo que nos cuentan los pacientes, sino también los videos que nos pueden aportar, ¿no? Porque es una ventaja grandísima que hoy en día tengamos cámaras en todas partes, en el computador,
en el celular con los que podamos tomar los videos de lo que está ocurriendo, y eso nos da mucha información para tratar de diagnosticar y clasificar a esos pacientes. Porque estamos hablando entonces de epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es una enfermedad cerebral que se caracteriza porque ese cerebro tiene un funcionamiento diferente, un funcionamiento un poquito diferente al de otros cerebros, y hace unas descargas eléctricas mayores a los normales que le dan la predisposición a tener crisis de epilepsia. Entonces la epilepsia es esa enfermedad dada por la predisposición duradera y repetitiva a tener crisis de epilepsia y por las consecuencias de eso. O sea, generalmente no son solo las crisis, depende del tipo de epilepsia. Hay unas epilepsias en que la persona es normal y solo tiene algunas crisis, pero hay otras epilepsias en las que las crisis de epilepsia son solo una pequeña parte o uno de los síntomas de algo mucho más grande. Y esas crisis entonces son los síntomas clínicos, o que es lo que uno puede ver que le ocurre a la persona cuando tiene esa actividad eléctrica anormal, que es excesiva, que es mucho más grande y mucho más hipersincrónica de lo habitual. ¿Y qué hace uno? Entonces los pacientes generalmente consultan, pues porque presentaron esos episodios extraños, y en la consulta uno debe buscar la información que le permita saber qué tipo de crisis son y qué puede estar pasando. Todos los factores que están facilitando las crisis, en qué momento del día dan, si se facilitan por alguna cosa en específico, quién es el paciente, es una persona que era normal o es una persona que ya tenía dificultades, ya tenía una lesión neurológica o no la tenía. Todas esas cosas nos van a ir dando indicios para tratar de entender qué tipo de epilepsia es y cómo podemos ayudar. Entonces, como a los médicos nos gustan las clasificaciones, pero nos gustan por lo que hablábamos, ¿no? Si uno tiene cajoncitos donde mete información, es un poco más fácil manejarla, no, porque no es fácil. Entonces, esas clasificaciones nos ayudan un poco a organizarnos y poder saber cómo ayudar. Y tenemos una que llamamos de 5 ejes desde el 2001, en la que describimos la fenomenología, es básicamente la crisis tal y como nos la cuentan o como las vemos en los videos. Luego clasificamos el tipo de crisis y decimos, no, eso es una crisis focal, es una crisis generalizada, es una crisis de ausencias. Y dependiendo de eso, viendo la evolución del paciente, viendo el electroencefalograma, las imágenes, miramos si corresponden o no a un síndrome epiléptico. Porque en epilepsia los síndromes epilépticos son grupos específicos de tipos de epilepsia, como el síndrome de Dravet, en los que sabemos que tienen un tipo de crisis específico, más o menos sobre qué edad aparecen, ya sabemos que tienen una evolución natural de la enfermedad que conocemos y sabemos algunas otras cosas. Hay otras epilepsias que no caben en estos síndromes. Tratamos de buscar la etiología, o sea, por qué esa persona tiene esa epilepsia. Y todos los factores psicosociales que se asocian, porque la epilepsia pues es una enfermedad crónica y eso afecta todo el funcionamiento de la persona a nivel, pues, en la familia, a nivel social, a nivel escolar, laboral, y ese tipo de cosas también afectan el funcionamiento y el tratamiento de las personas. Entonces, ¿el cerebro cómo funciona? El cerebro tiene un montón de células de diferentes tipos, neuronas, células gliales, que se organizan en diferentes estructuras y en láminas que se interconectan entre ellas. Esa organización del cerebro hace que funcione por redes complejas que están agrupadas como en nódulos pequeños, pero que a su vez se correlacionan con todas y se conectan entre todas. Se comunican con neurotransmisores, con corrientes eléctricas y con los procesos que generan una homeostasis local y también a distancia. El cerebro ha sido el fruto de la evolución y realmente es el órgano con el que comprendemos la realidad, ¿no es cierto? Y ese cerebro tiene actividades eléctricas y oscilatorias intrínsecas, y dependiendo de cómo toda esa actividad eléctrica se sincroniza y funciona, es lo que nos permite ser lo que somos, o sea, lo que nos permite aprender a hablar, aprender a caminar, estudiar, entender, preguntarnos cosas como ¿por qué existo? Eso solo funciona cuando nuestro cerebro está funcionando adecuadamente y genera estados mentales que nos permiten estar despiertos, que nos permiten la conciencia, que nos permiten estar dormidos. Pero también se pueden generar algunos estados mentales anómalos como la epilepsia, porque la epilepsia es un problema eléctrico. Entonces realmente
toda esa actividad eléctrica que es tan compleja, que se desarrolla por actividad intrínseca de las células, que se desarrolla por un montón de estructuras pequeñitas que hay en las membranas de las células, que hacen que se entren y salgan de la célula diferentes sustancias, como vamos a ver un poquito más adelante, y eso genera las corrientes eléctricas. Si ese equilibrio se pierde, la persona presenta convulsiones o otro tipo de crisis de epilepsia. Entonces, como les decía, toda la función cerebral es importante y toda esa actividad eléctrica que se genera por pedacitos y que se va sumando y que tiene redes que van de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba, todo está conectado en diferentes sentidos. Si no funciona adecuadamente, si no genera las actividades con los ritmos, las conexiones adecuadas, con los silencios adecuados, va a ser un desastre. Por eso la comparación con la música. Si tuviéramos una orquesta gigante tocando una obra de música clásica que requiere muchos instrumentos y cada uno empieza a ir por su lado o no siguen como debe funcionar, no respetan los silencios, es como si fuera una crisis de epilepsia, porque simplemente el estado funcional, o sea, la melodía que debería sonar para que uno esté consciente o la melodía que debería sonar para que uno esté aprendiendo, no funciona y suena otra que produce crisis de epilepsia. Entonces, la epileptogénesis es ese fenómeno que hace que el cerebro de una persona tenga un fenómeno hipersincrónico, o sea, que hay unas actividades eléctricas con unas frecuencias anómalas que se presentan en forma constante y repetitiva o en un grupito de tejido o en todo el cerebro, y eso modifica las funciones del cerebro, ¿sí? Cuando yo tengo, entonces por eso les decíamos o hemos visto antes que el cerebro funciona con esa actividad eléctrica. Entonces si yo tengo la epilepsia es como si yo tuviera un corto eléctrico en un pedacito o en todo el cerebro al tiempo, dependiendo del tipo de epilepsia. Si ese corto eléctrico dura muy poquito tiempo y aparece y desaparece, nadie se da cuenta. Pero si ese corto eléctrico sigue ahí por mucho tiempo, va el cerebro generando un efecto que nosotros llamamos de kindling, que es básicamente un proceso de aprendizaje. Igual que uno repite y repite algo para memorizarlo y aprenderlo, el cerebro también, si tiene un corto eléctrico que se repite y se repite y se repite, va aprendiendo a convulsionar. Y ese es el fenómeno que vemos en la epileptogénesis. Pero la epileptogénesis, o sea, el origen de la epilepsia, ¿de dónde viene? Hay múltiples causas, ¿sí? Podemos tener alteraciones estructurales, como lo que vemos en la imagen, porque un cerebrito quedó hecho en una forma anómala, o porque alguien tuvo un accidente y tuvo un trauma craneoencefálico y quedaron cicatrices en el cerebro, o por un tumor. O podemos tener un origen genético de esa epilepsia, como en el síndrome de Dravet, que en realidad es una enfermedad genética con una mutación que causa una cosa que nosotros llamamos canalopatía, que ya vamos a explicar a qué nos referimos. Y eso quiere decir que a nivel genético entonces tenemos determinado una facilidad para que esas neuronas generen corrientes eléctricas más altas de lo normal y que se sincronicen más fácil. Y entonces ese cerebrito de nacimiento, desde su conformación genética, tiene la facilidad de generar crisis de epilepsia. Y las va a empezar a generar facilitadas por algunas cosas y tiende a empeorar con el tiempo. Además, si yo tengo un componente genético y encima tengo algún factor adicional que pudo generarme un daño adicional, como la hipoxia, o sea, la falta de oxígeno en la sangre, porque el parto fue difícil, o tengo un trauma craneoencefálico, o tengo un tumor, pues se sumarían las dos cosas y esos casos son aún más difíciles, que también pueden existir. ¿Qué pasa con la epilepsia? La epilepsia, ¿la vemos? Pues lo que vemos de la epilepsia es, como decimos, la actividad eléctrica. Entonces, para poder medir esa actividad eléctrica, se utiliza el electroencefalograma o una cosa que se llama videoelectroencefalografía, o en Colombia le decimos telemetría también. ¿Qué quiere decir? Que voy grabando al paciente al mismo tiempo que voy viendo la actividad eléctrica cerebral, para tratar de ver precisamente cómo son esos estados funcionales eléctricos del paciente y poder ver las anomalías eléctricas que se ven en la epilepsia. Entonces, esto es una foto de un electro viejo de los que tomábamos en papel, pero lo que vemos son esas descargas anormales o frecuencias anormales en los electroencefalogramas
que nos van a decir que hay un problema eléctrico. Entonces básicamente el cerebro funciona con un equilibrio que es muy complejo y que en realidad nos falta mucho para comprender, o sea, solo sabemos ciertas cositas, pero el cerebro funciona con un equilibrio complejo entre sustancias y neuronas inhibitorias y sustancias y neuronas excitatorias. Es decir, hay un sinnúmero de aparaticos pequeños, por decirlo así, que son proteínas, que son canales, el funcionamiento de la membrana, el funcionamiento de los grupos celulares, que producen corrientes eléctricas positivas o que también las reducen, que las están inhibiendo para que la corriente sea menor. Y eso tiene un equilibrio muy muy delicado para que el cerebro funcione bien. Si en algún momento la inhibición, o sea, digamos, las corrientes eléctricas negativas, por decirlo de algún lado, son menores que las positivas y hay un exceso de actividad excitatoria, se pueden producir entonces esas descargas eléctricas anormales que producen la epilepsia. Entonces, lo que sabemos es el resultado realmente. Sabemos que las personas sanas entonces mantienen un equilibrio adecuado, su sistema, su cerebro mantiene un equilibrio adecuado entre las cosas excitatorias e inhibitorias, y en las personas que tienen epilepsia hay un desequilibrio y hay una mayor excitabilidad de la membrana celular, es decir, que produce corrientes eléctricas mucho más fácil y más altas, y eso causa el corto eléctrico que llamamos epilepsia. Es un reduccionismo grande, pero le ayuda a uno a entender cómo funciona esto. Entonces, claro, esta gente se tatuó el recordatorio de que esto tiene un componente genético, porque lo quieren ver reflejado en su piel, pero realmente el componente genético lo tenemos todos, ¿no es cierto? Todos tenemos un componente genético que define muchas cosas sobre nosotros, pero que no lo define todo. Pero sí es algo muy importante y que hemos cada vez conocido un poco más y nos ha permitido entender muchas cosas, patologías, comportamientos, cosas evolutivas. Pero también hay un componente muy grande epigenético que tiene que ver con la crianza, con la alimentación, con los procesos de desarrollo. Entonces, no todo es nunca ni genética, ni todo es nunca epigenética. Nosotros hablamos de epigenética cuando estamos refiriéndonos al ambiente, a la crianza, a la alimentación, a la época en la que vivimos, los alimentos que consumimos, porque pues nadie está por fuera del tiempo en el que nació. Eso nos permite ahora saber cosas sobre genética, tener ciertos componentes epigenéticos y ir entendiendo poco a poco y cada vez más aspectos de este tipo de cosas. Entonces, un paciente o una persona que conocemos acá, en este puntico rojo que está arriba, ¿sí? Cuando llega a una consulta o cuando usted conoce a una persona por primera vez en la vida, esa persona que tiene frente a usted es una persona que tiene antecedentes muy importantes y han pasado muchas cosas antes, ¿no es cierto? Es una persona que tiene una familia, con una carga genética, con historia familiar, con un familiograma, que a veces lo hacemos en las consultas. Nosotros le decimos familiograma al árbol familiar, pero haciendo preguntas sobre las enfermedades que las personas pueden tener. Eso es el familiograma y ese componente genético es importante. El embarazo, todo lo que pasó durante el embarazo, que si a uno le fue bien son 9 meses, de pronto no le fue tan bien y fue un poquito menos, 7 meses, 8 meses, o incluso menos en niños que nacen muy prematuros, como le fue en el parto. Y entonces nace una persona que es un niño o una niña y que con todo ese componente biológico que viene desde lo genético, que viene desde su formación durante el embarazo, ¿sí? Con ese potencial que tiene ahí, va a tener que irlo desarrollando de a poquitos, ir construyéndose como persona y va a ir desarrollando su neurodesarrollo, o sea, va a ir aprendiendo a caminar, a hablar, a gatear, ¿no es cierto? Y va construyendo cada vez cosas más complejas hasta ser la persona que va a ser. Entonces, lo que hacemos siempre es tratar de buscar qué es lo que pasa y vemos los síntomas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los síntomas? Que tiene crisis, que tiene convulsiones o que tiene otro tipo de crisis de epilepsia que no son convulsiones. Las convulsiones son las crisis de epilepsia con movimiento. Cuando yo tengo una crisis de epilepsia sin movimiento, las llamamos no convulsivas, que también existen. Entonces yo veo el síntoma y
trato de conocer a esa persona por medio de la historia clínica y tratamos de buscar cuál es la etiología, qué lo causa, con la esperanza de que si entendemos qué lo está causando, podamos hacer algo para modificarlo y mejorar la vida del paciente. Eso es lo que siempre intentamos hacer. No siempre se puede, pero siempre hay que intentarlo. Entonces el síndrome de Dravet es un tipo de epilepsia específico, es un tipo de encefalopatía epiléptica, que quiere decir, cuando uno dice encefalopatía epiléptica, quiere decir que el problema no son solo las convulsiones, sino que hay otras cosas asociadas. Hay descargas eléctricas anormales, hay un patrón eléctrico cerebral diferente y hay un proceso de deterioro de habilidades de desarrollo o un proceso de encefalopatía progresiva. Eso es una encefalopatía epiléptica. Entonces es un tipo de epilepsia que es grave y que tiene más de una cosa, que va a causar las crisis, pero que puede afectar más cosas. Por eso hay que tratar de ver cómo ayudamos. Entonces el síndrome de Dravet fue descrito por la doctora Charlotte Dravet en 1978 como una epilepsia monoclónica severa de la infancia en pacientes que no se comportaban como lo habitual. Eran unos pacientes que empezaban a hacer crisis febriles y hacían estatus febriles con frecuencia y que además tenían crisis focales, pero entonces aunque los medicamentos mejores para las crisis focales se utilizaran en ellos, en vez de mejorar empeoraran. Entonces ahí se dieron cuenta que hay un grupo de medicaciones que se llaman bloqueadores de canal de sodio, que suelen ser los mejores para las crisis focales y los de elección para ese tipo de crisis, pero que en estos pacientes en particular, en vez de mejorar, empeoraban. Y no entendíamos por qué. Y además eran pacientes que tenían un riesgo aumentado de una muerte súbita asociada a epilepsia, que es algo que llamamos el SUDEP, que son esa predisposición que pueden tener estos pacientes a presentar una muerte súbita durante cualquier momento de su vida. Y además muchos de esos niños eran niños que parecían normales o que venían con un desarrollo normal hasta que empezaron con las crisis. Y empiezan con las crisis, empiezan a convulsionar muchísimo y empiezan a perder habilidades. Entonces este fue el cuadro clínico que describió la doctora Dravet, que ella lo llamó epilepsia mioclónica severa de la infancia, que luego se bautizó como síndrome de Dravet, aunque la doctora Dravet lo ha dicho en conferencias, no le gusta que se llame así. Pero es un tipo de epilepsia que es difícil, que es grave y que no solo causa las crisis, sino que puede causar deterioro progresivo en los niños. Entonces, cuando se describió ese síndrome en 1979, todo el mundo empezó a decir, oiga, sí, yo también he tenido algún paciente así, empezaron a aparecer las publicaciones, se fue consolidando el síndrome y se empezó a estudiar la causa. Y había algunos de esos pacientes que entonces veían que tenían antecedente familiar de que también había otros con otros tipos de epilepsia y se empezaron a hacer estudios genéticos. Y con los estudios genéticos entonces se logró finalmente, más o menos sobre los años 2000, darse cuenta a finales de los 90 y a principios de los 2000, encontrar cuál era la causa genética de este síndrome en particular. Y se encontró que teníamos una mutación genética en el canal de sodio. Pero resulta que el canal de sodio es este dibujito que está acá, es una estructura del canal de sodio. Pero el canal de sodio tiene varias subunidades, alfa y beta, y varios subtipos de esas subunidades. El canal de sodio es una estructura que está en la membrana de las células y que permite el paso de un lado de la membrana, o sea, de afuera de la célula hacia adentro de la célula, de sodio. El sodio, cuando entra a la célula, aumenta el potencial de acción. O sea, cuando el sodio entra, es más probable que se produzca una corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, si el sodio entra, se produce la corriente eléctrica. Si el sodio no entra, no debería producirse la corriente eléctrica. Entonces, ahí fue una de las primeras confusiones, porque precisamente por eso se diseñaron los medicamentos bloqueadores de canal de sodio. Porque si yo disminuyo algo que me produce corrientes eléctricas en una epilepsia, teóricamente debería mejorar, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que si bloqueo el canal de sodio, o sea, evito que entren corrientes eléctricas, evito que entre sodio para que se generen corrientes eléctricas, empeore? ¿Y cómo es posible que una persona que tenga un problema en el canal de sodio tenga epilepsia? Ahí hemos aprendido muchas cosas con esto. Una de las cosas que hemos aprendido, pues, es que precisamente
nos falta mucho por entender de cómo funciona el cerebro. Pero hemos comprendido que las mutaciones en un canal además pueden tener diferentes tipos. Yo puedo tener una alteración en el mismo canal de sodio y hacer que el canal de sodio funcione mucho mejor de lo normal. Entonces mete mucho sodio y eso me causa la epilepsia. Como puede ser, por ejemplo, en la mutación del SCN8A o el SCN2A o algunas mutaciones raras pero descritas en SCN1A, que en vez de dañar la función del canal de sodio hacen que el canal de sodio funcione mejor, y en esos casos, como el SCN8A, el tratamiento de elección son los bloqueadores de canal de sodio. Pero en el caso del Dravet, esta mutación lo que hace es que el canal de sodio no funcione o funciona muy poquito, está bloqueado de por sí. Y al hacer eso el cerebro y todos otros mecanismos muy posiblemente tratan de compensar y generan una hiperexcitabilidad a pesar de que el canal de sodio no funciona bien. Entonces esto es una cosa que de hecho es como la excepción a la regla dentro de las epilepsias, porque es un tipo específico en el que encontramos un mecanismo genético que hace que los bloqueadores de canal de sodio puedan empeorar la enfermedad en vez de mejorarla, que es una curiosidad de una forma que nos llevó mucho tiempo a entender y que por eso también ha sido fruto de tanto estudio en ciencias básicas, porque nos ha hecho entender muchísimas cosas que antes no sabíamos. La incidencia del síndrome de Dravet varía mucho, también depende por supuesto de que realmente estudios para hacer el diagnóstico genético y decirle a la persona si tiene o no la mutación genética aparecen más o menos en el mundo desde el 2004. Eran muy costosos, cada vez se ha hecho un poco más accesible, aún siguen siendo costosos, pero ya son más posibles de hacerse, y la incidencia dependiendo del lugar varía más o menos entre 1 cada 16.000 o 20.000 niños a 1 en cada 40.000 niños. Entonces eso hace que sea considerada una enfermedad rara, no es una enfermedad tan frecuente. En esos pacientes el 80% tiene una mutación en el canal de sodio, SC1A. ¿Listo? Pero no todos. Hay un 20% o un 15%, dependiendo de los estudios, que pueden tener otras mutaciones diferentes en otros canales de sodio. Esta mutación que tenemos acá en la PCDH19 es una mutación específica en otro gen diferente que da solo en niñas y que explica el 5% de los Dravet en el mundo más o menos, que se comporta igual que el Dravet sin tener que ver con el canal de sodio. Y hay otro 10 o 15% de casos en los que hay mutaciones en otras subunidades de canal de sodio o en otros genes que no tienen que ver con el canal de sodio, GABRA1, con genes de potasio, y que tienen la misma manifestación clínica. 10% de los pacientes con síndrome de Dravet tienen antecedentes familiares de epilepsia, solo el 10%. Y generalmente son de diferentes tipos de epilepsia, como ausencias infantiles, crisis febriles plus, crisis generalizadas en la adolescencia, mioclónicas juveniles. Entonces, solo el 10% de los pacientes con Dravet tienen antecedentes familiares y vienen de una familia en donde se viene heredando una mutación del canal de sodio, pero que llega un momento en que alguien en la familia presenta una mutación más grave, con expresión mucho más grave, y desarrolla un síndrome de Dravet. El otro 90% son personas que tienen una mutación de novo. De novo quiere decir que fue justo esa persona en quien se generó esa nueva mutación genética que lamentablemente causa una enfermedad. Porque realmente todos los seres humanos tenemos mutaciones genéticas. O sea, nadie es exactamente igual que sus padres, pues uno, porque somos combinación de dos personas, y dos, porque siempre existe una tasa de mutaciones genéticas. Lo que pasa es que la mayoría de mutaciones genéticas no causan cambios grandes y no causan enfermedad. Solo algunas lamentablemente causan enfermedad. Es el proceso normal de la naturaleza. Entonces, el síndrome de Dravet, como decíamos, es una encefalopatía epiléptica severa, que normalmente se describió de inicio en el primer año de vida, casi siempre entre los 4 y 8 meses de edad, con crisis facilitadas por fiebre y estatus facilitados por fiebre o por procesos inflamatorios. Luego se instaura una epilepsia farmacoresistente sobre los 8 o 9 meses hasta el año y medio. A partir del segundo año además entonces uno empieza a ver enlentecimiento o retroceso del neurodesarrollo en los niños, que varía según la severidad del síndrome y varía también el tipo de retroceso que presentan.
y la severidad de los estatus y la encefalopatía epiléptica, y dependiendo de qué tan rápido o qué tanto se puede controlar. Por supuesto, dentro de las cosas del desarrollo que primero se afecta están el lenguaje y las habilidades sociales. Luego también las motoras. Entonces, de hecho, me lo preguntaba hace un rato Nora, el retroceso en el desarrollo causado por la enfermedad causa síntomas que si no se logran detener, o que si no se logra detener el retroceso, pues va a causar un daño irreversible en las habilidades de desarrollo del lenguaje y sociales, y esos niños pues quedan con un autismo. Entonces realmente no es que tenga dos enfermedades, sino que la misma enfermedad me está causando problemas, porque así funciona, ¿no es cierto? El cerebro hace todo, el cerebro hace que yo hable, que yo camine, que yo entienda, y también hace que yo convulsione, si no logro controlarlo bien. Entonces, si el cerebrito se está deteriorando y está causando daños y hace muchos estatus y demás, va perdiendo habilidades y me puede generar desde un retardo del desarrollo leve o moderado hasta un autismo, o niños que quedan aún con mayores limitaciones. Es muy variable. Son factores determinantes del pronóstico, que uno haga una sospecha de un diagnóstico temprano y ofrecer un tratamiento multidisciplinar que permita enfocar al paciente, optimizar el tratamiento y que el paciente pueda hacer el mejor desarrollo posible, ¿sí? Entonces uno debe tener un paciente lo mejor controlado para darle la oportunidad a ese cerebro de que se desarrolle lo mejor posible. Y eso no lo puede hacer una sola persona, ni lo hace solamente el neuropediatra o el epileptólogo. Deben ser pacientes que pues están siendo vistos por varios especialistas. Debe tener un proceso de recuperación y de terapias adecuado, bien encaminado para ayudarle, para tratar de que esté el cerebro funcionando lo mejor posible y se desarrolle lo mejor posible. Ese es el tratamiento. Las características del síndrome pues nos incluyen las crisis frecuentes que habíamos hablado, que suelen desencadenarse en situaciones habituales en la edad pediátrica, como las infecciones, o sea, infecciones banales como gripa, como diarrea, que todos los niños las tienen porque es que es inevitable. Hace parte del desarrollo normal de la inmunidad en el ser humano que uno se enferme. Entonces, esas infecciones habituales de la infancia en estas personas generan o desencadenan la enfermedad. La fiebre o la febrícula, porque algunos incluso, sí, yo sé que hay personas acá en esta charla que están viendo lo que son, que tienen hijos con síndrome de Dravet, que saben que incluso a veces no es que tenga la fiebre ya, no es que tenga 38 grados, no es que ya tenga 38,5, sino que cuando empieza a subir la fiebre ya puede empezar a convulsionar. Cambios de temperatura, entonces incluso hay personas que con cambios de temperatura fuertes, aunque no tengan fiebre, pueden desencadenar las crisis. Cuando se insolan, cuando se van de paseo y les da mucho calor y no están acostumbrados, se sobrecalientan en el viaje, cuando se insolan les puede producir las crisis. La vacunación, porque la vacunación es un proceso de inflamación, ¿sí? Cuando uno le ponen una vacuna, el cuerpo tiene que hacer una inflamación similar al de una infección, pero que es controlada, para que el cuerpo genere defensas. ¿Listo? Entonces, si el cuerpo no genera defensas, la vacunación no funciona. Pero si el cuerpo genera defensas, funciona la vacunación. Entonces, ese mismo proceso de inflamación puede desencadenar la enfermedad o puede empeorarla, porque la inflamación y la fiebre facilitan que el cuerpo del niño muestre los errores que está presentando, que el cerebro del niño muestre este tipo de errores. Entonces, eso es una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta en estos casos. También ocurre de manera espontánea y desencadenante. Las crisis también empiezan a ocurrir de manera espontánea sin tener desencadenantes. Y cada vez ocurre más. Al principio casi siempre son con fiebre, con cambios de temperatura o después de la vacuna, pero después empiezan a aparecer sin ningún desencadenante. Se empieza a presentar el estancamiento del desarrollo cognitivo o el retroceso del desarrollo cognitivo en el paciente. Presentan también, esto es algo que no lo mencionan con tanta frecuencia, a veces las personas no lo saben, pero los papás de los niños sí que lo saben.
Y es que también presentan problemas asociados con trastornos ortopédicos, o sea, empiezan a tener escoliosis, pueden tener alteraciones en los piecitos, alteraciones de crecimiento y de alimentación. Asociados problemas inmunológicos también están descritos y se presentan, ¿sí? Algunos otros síntomas vegetativos, entonces pueden presentar incluso como síncopes o desmayos, o hacen, se, se hacen un poquito de ejercicio, se ponen muy rojitos y se calientan muy fácil porque no tienen una regulación adecuada vegetativa. ¿Por qué pasa eso? Porque es que el canal de sodio no lo tienen todas las células del cuerpo, no solo en el cerebro. Lo que pasa es que el cerebro pues es el más sensible para producir electricidad, pero los músculos del cuerpo también funcionan con electricidad, ¿sí? Y también funcionan con el canal de sodio, y también lo hacen muchas otras estructuras. Entonces no es el único afectado el cerebro, pero sí es el más afectado, y por dos razones. Uno, él da las órdenes para que el resto del cuerpo se desarrolle. Entonces, si no tienes un desarrollo motor normal, pues eso afecta a las extremidades. Y además los músculos también tienden a ser hipotónicos, o sea, son como muy blanditos, tienen como menos fuerza en los niños, y con facilidad se desarrolla escoliosis o deformaciones osteomusculares que deben ser siendo manejadas, que se manejan generalmente con terapias. Dependiendo de la gravedad, pues hay que echar mano de ayuda de ortopedia o de fisiatría para que nos ayuden a cada vez controlar esas complicaciones lo mejor posible. Y por supuesto hay un peligro o el riesgo de que se empeoren las crisis con determinados fármacos específicos que normalmente son utilizados en la epilepsia, que son ¿cuáles? La fenitoína, la carbamazepina y la oscarbazepina, son los tres principales. Hay otros que tenemos en una zona gris que lo vamos a hablar más adelante, que también muestran a algunos pacientes o algunas edades de pacientes que pueden empeorar, pero no siempre. Esos son como de zona gris. Pero carbamazepina, oscarbazepina y fenitoína son tres medicaciones que hasta el momento parece que han demostrado que empeoran los pacientes con síndrome de Dravet. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de crisis tienen los pacientes con síndrome de Dravet? Muchos tipos de crisis se van cambiando con la edad. Pueden tener crisis generalizadas. Es muy frecuente que tengan crisis hemiclónicas, o sea, de medio cuerpo, que pueden ser alternantes incluso. O sea, de verdad los papás le dicen a uno o uno mismo los ve que una vez fue del lado derecho y la otra fue del lado izquierdo. Crisis focales, francamente focales, presentan también crisis de ausencias típicas o ausencias atípicas. Crisis reflejas, que quiere decir que se desencadenan con algunos estímulos específicos. Las más frecuentes que desarrollan los niños con Dravet son las crisis reflejas fotosensibles, es decir, que son facilitadas por estímulos visuales luminosos. Básicamente por luces estroboscópicas. La luz estroboscópica es como la del estróbero de las fiestas, o para los papás que ya han visto a los niños en los exámenes, son esas luces parpadeantes que se colocan. Algunas por unos cambios de contrastes fuertes, o como cuando uno tiene un bombillo de esos blancos que está fallando y empieza a prender y apagar. Esos estímulos pueden facilitar las crisis. Es menos frecuente, pero algunos pacientes también pueden desarrollar crisis que se facilitan por algunos sonidos o algunos estímulos específicos. Son facilitadas por fiebre o cambios de temperatura rápidos, como hemos hablado. Y algunos pacientes, dependiendo la edad, sobre todo ya en estadios un poco más grandecitos, después de los 5 años, casi siempre, a veces un poco antes, pueden desarrollar otros síntomas, como ataxia, que ataxia es que uno tiene un poquito de inestabilidad para caminar, ¿sí? O movimientos extrapiramidales, que son movimientos anormales, o posturas anormales en las piernitas o en los brazos, o movimientos anormales. No todos los desarrollan, pero algunos lo hacen. El diagnóstico, entonces, como hemos visto, se basa en la clínica y el electroencefalograma y la evolución del paciente, ¿sí? Claro, yo hago la sospecha con eso, y la definición a largo plazo del síndrome de Dravet está dado por la clínica y el electro, pero pensando en el manejo actual, utilizamos el estudio molecular para ver si tiene la mutación y nos sirve de confirmatorio en la vida práctica para definir un tratamiento. ¿Listo? ¿Por qué? Por lo que les decía. Es cierto que de los Dravet el 80% tiene mutación de canal de sodio, ¿sí? Pero hay otro 20% que no, que tiene otras mutaciones diferentes. Y aún así son síndrome de Dravet porque se comportan similar. Y esa misma mutación de canal de sodio que en una persona puede dar un síndrome de Dravet, lo puede tener otra persona y ser una persona normal por lo demás, pero que hizo crisis febriles de pequeño, o que tiene una epilepsia de ausencias,
o que tiene una epilepsia mioclónica juvenil y no desarrollan un con síndrome de Dravet. ¿Por qué pasa eso? Porque en genética funciona así. Si yo tengo una mutación genética, se asocia a patologías, pero que yo la tenga no quiere decir que voy a tener necesariamente la enfermedad. Y el tipo de mutación tampoco me puede predecir qué tan grave va a ser la enfermedad. Entonces a veces uno dice, pero ¿cómo es eso posible? Pues porque estamos hablando de un solo gen de muchísimos genes que tiene el cuerpo. Y estamos hablando de que ese gen influye en que el canal de sodio funcione mal. Pero el cerebro y la naturaleza son mucho más sabios que nosotros, entonces no es el único gen que regula el canal de sodio. Entonces tampoco es el único canal que existe que regula entradas o salidas de electrolitos en la célula. Entonces en cada individuo esos equilibrios de todas las sustancias, de todos los canales, de todo lo que produce inhibición o excitación, se hace de una forma diferente en cada persona. Y hay personas que logran un equilibrio que hacen que no tengan la enfermedad, y hay otras personas que no logran ese equilibrio y desarrollan la enfermedad. Es importante entenderlo porque entonces, claro, por eso se ven en las familias en que hay antecedentes de epilepsia y alguien desarrolla síndrome de Dravet, que de ahí para atrás había muchas personas con epilepsia pero que llevaron su vida normal, pero lamentablemente alguien tiene la misma mutación y desarrolla el síndrome de Dravet. No es tan simple como quisiéramos. Al principio los electroencefalogramas tienen un trazado de fondo normal, igual que los niños tienen un desarrollo normal, pero a medida que la enfermedad va avanzando y se presentan complicaciones y entre más crisis y estatus peor, empieza a haber un deterioro progresivo del electro y de las habilidades de la persona. Por lo general las resonancias magnéticas cerebrales son normales, porque no implica que tenga una lesión en el cerebro, sino que a nivel molecular su cerebro funciona diferente. El diagnóstico diferencial incluye otras encefalopatías epilépticas como el Lennox-Gastaut o la epilepsia mioclónica estática o de D2C. Es común que los afectados por el síndrome de Dravet pues desarrollen una discapacidad cognitiva de moderada a severa dependiendo del caso y que queden con una epilepsia intratable o refractaria en la edad adulta. Eso varía mucho de paciente a paciente y es difícil predecirlo. Hay que tratar de prevenir lo mejor posible la aparición de los estatus epilépticos en los niños, porque eso puede mejorar muchísimo el pronóstico a largo plazo. De hecho, es de las cosas que podemos controlar. Entre menos estatus, entre menos crisis, entre la encefalopatía epiléptica, o sea, entre el trazado eléctrico, menos descargas tenga todo el tiempo, el pronóstico del paciente mejora a largo plazo. ¿Qué tanto? Varía mucho de paciente en paciente. Entonces, con toda esa información que hemos visto, que yo sé que es mucha información, yo intento hacerlo amable. Yo sé que no es una charla tan amena como para un sábado en la mañana para muchas personas, pero pues en general, si estamos viendo esto es porque nos interesa un poco el tema. Yo intento hacerlo ameno, trato de hacerlo un poquito más claro, pero es mucha información. Y con toda esta información que tenemos y que además va cambiando día a día, ¿no? Porque la investigación sigue progresando, o sea, seguimos haciendo más cosas. Se sigue investigando mucho en Dravet en este momento. Se están investigando medicaciones nuevas, se están investigando también tratamientos nuevos ya con un abordaje genético. Con toda esa información intentamos navegar en ese paciente que nos toca para buscar las mejores opciones para cada paciente. Entonces no existe, lamentablemente, no existe un protocolo para síndrome de Dravet. O sea, sí existe en el sentido de que hay ciertas cosas que tenemos claras y que deben ser específicas, pero de ahí para allá varía mucho dependiendo de cada paciente. Entonces, los pacientes con epilepsias refractarias de difícil control como el Dravet, por eso nosotros insistimos en que deberían ser tratados en centros de referencia, en donde sean manejados por grupos interdisciplinarios con experiencia en estos casos. Yo digo que nosotros a veces somos rarólogos, o sea, nosotros vemos los pacientes que tienen esas enfermedades raras. Si usted nunca ha visto un paciente con una enfermedad rara de esas, pues no tiene mucha experiencia y usted hará lo mejor que quiera, lo mejor que pueda. Pero pues hay muchas cosas que no puede saber porque es que es imposible que una sola persona lo sepa todo. Son demasiadas cosas. Entonces, cuando un paciente no responde bien a los tratamientos iniciales o hay signos de alarma porque no fue una crisis normalita, sino que empezó a hacer estatus y ya hizo un segundo estatus, es un paciente que debe ser remitido para manejo en un centro de referencia, para que sea evaluado, se puedan hacer los exámenes lo más pronto posible
y definir los tratamientos a largo plazo, porque entre más temprano se diagnostican este tipo de enfermedades raras o se sospechan y el manejo se empieza a hacer encaminado como si fuera uno de estos síndromes, mejora el pronóstico porque generalmente logramos disminuir la cantidad total de estatus, disminuir la cantidad total de crisis y disminuir el deterioro de esos niños. ¿Listo? Yo sé que va a haber muchísimas preguntas y espero no verme como este niño que está comiéndose zapatilla, como que de un solo mordisco intento no abarcar mucho. Pero pues así suelen ser las charlas, en realidad uno intenta abarcar un tema grande con una boca chiquita, eso es lo que todos intentamos hacer en general cuando hablamos del ser humano o de la naturaleza, entonces eso es lo que intentamos hacer acá. Por supuesto, vamos a pasar a un segundo pedacito que es el tratamiento. Entonces, en el tratamiento para la epilepsia tenemos los fármacos antiepilépticos, que son muchos los que se han desarrollado, y otras terapias adicionales que son la dieta cetogénica, cirugía de epilepsia o inmunomodulación. Son como los grupos de tratamientos grandes que manejamos en epilepsia actualmente. Y los mecanismos de acción, o sea, la forma en que funcionan los medicamentos son diferentes. De algunos medicamentos, de hecho, no estamos seguros de cómo funcionan, pero funcionan. Intuimos o sabemos algunos aspectos de cómo funcionan, pero hay otras cosas que aún no tenemos claras. Pero así funciona casi todo en la vida. Y entonces uno va buscando algo que funcione y ayude, y eso es lo que utiliza. En el síndrome de Dravet, tenemos algunas cosas importantes. Ok, ya me estaban acá dando un avisito de un problema técnico pequeño que ya creo que ya solucioné. Entonces, y de preguntitas que ya vamos a ir a ver. Entonces, los diferentes mecanismos de acción de los medicamentos, como yo les decía, son medicamentos que se han inventado para disminuir las corrientes eléctricas o controlar los cortos eléctricos, actuando sobre diferentes zonas. Unos sobre los canales de sodio, otros sobre los canales de potasio, otros sobre unas moléculas presinápticas, otros sobre moléculas posinápticas, actúan en diferentes lugares. Entonces, los que están en azul son los que normalmente utilizamos y podemos utilizar para el síndrome de Dravet. Los que están en rojo son los que están totalmente contraindicados en el síndrome de Dravet porque sabemos que empeora a los pacientes. Los que están en amarillo están contraindicados, pero tienen sus peros, que ya les voy a explicar. Entonces, ¿cuáles funcionan en síndrome de Dravet y no causan daño? Valproico, fenobarbital, levetiracetam, topiramato, sonizamida, estiripentol, fenfluramina y cannabis medicinal. ¿Cuáles están totalmente contraindicados y uno debe intentar no utilizarlos? Carbamazepina, oscarbazepina, fenitoína y fosfenitoína. Vigabatrin, lacosamida y la motrigina también tienen un mecanismo de acción bloqueador de canal de sodio, pero es un poco diferente a los que están en rojito. Están contraindicados en principio, pero se ha demostrado que en algunas mutaciones de canal de sodio, como les decía, no todas las mutaciones son iguales y no todos los canales de sodio quiere decir que tienen el mismo problema. En algunas mutaciones de canal de sodio, en algunos pacientes está descrito que, sobre todo por encima de los 4 o 5 años o 6, que ya entran en una fase como más de estabilización de la epilepsia y tienen crisis de predominio focales, hay algunas descripciones de utilización con mejoría. Pero sobre esas edades, cuando se utilizan en edades más pequeños, en el primer año de vida, a los 2-3 años, casi siempre causan empeoramiento de las crisis. Entonces son cosas ahí que tenemos un poco difíciles de manejar. La dieta cetogénica nos ayuda. Cirugía de epilepsia en estos casos casi nunca es una opción. Y la inmunomodulación a veces se utiliza. Tengo acá un mensajito que... ok. Creo que ya me están escuchando todos bien. Entonces, para ese tipo de encefalopatías epilépticas, básicamente para 2 encefalopatías epilépticas en este momento, está determinado que podemos utilizar como tratamiento el cannabis medicinal o el cannabidiol, que es básicamente en el síndrome de Dravet y en el síndrome de Lennox-Gastaut. Este es el consenso, ya se hizo un consenso en Colombia, que es sobre el uso del CBD en pacientes con epilepsia refractaria,
que lo hicimos en el Comité de Epilepsia de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, que pronto se publicará. Básicamente, entonces vamos a hablar un poquito en este momento del cannabis medicinal como tratamiento para el síndrome de Dravet. En Colombia, el cannabis medicinal que tenemos de calidad farmacéutica es el Neviot, que es este medicamento que está acá. ¿Qué implica que sea un cannabis de calidad farmacéutica? Quiere decir que es CBD purificado y que un cannabis de calidad farmacéutica debe contener entre 99 y 100% de CBD purificado y no debe tener más allá del 1% de THC. ¿Esto por qué se desarrolló así? El cannabis realmente se ha venido estudiando desde hace muchos años ya, y en medicina se utiliza ya desde hace muchísimo tiempo, hace más de unos 10 o 15 años que se utiliza en medicina, pero se ha utilizado mucho para manejo de dolor, para pacientes con dolores crónicos. En epilepsia pues ha tenido estudios desde hace mucho tiempo ya. Y el cannabis tiene muchas moléculas diferentes. Dentro de esas moléculas se vio que el CBD es uno de los que mejor ayudaba a controlar las crisis con menores efectos secundarios. El THC tiene un menor potencial de control de crisis y sí da muchos más efectos secundarios, sobre todo psiquiátricos. Esa es la razón por la que en el cannabis de calidad farmacéutica se desarrollaron productos que sean prácticamente solo CBD, porque permite un control de las crisis epilépticas sin los efectos secundarios psiquiátricos indeseables que nos podía dar. Los extractos de cannabis es algo que se lleva utilizando muchísimo tiempo también. Hay diferentes variedades, hay extractos de cannabis enriquecidos con CBD o hay muchos otros extractos de cannabis que pues no los conocemos, que tienen múltiples componentes como CBD, THC, CBC, CBDB, porque son muchísimos, ¿sí? El problema con los extractos de cannabis es que, claro, lo que uno hace un extracto de cannabis es básicamente coger las hojitas y las semillas de la matica, meterlas en un tipo de aceite y sacar un extracto. ¿Qué pasa? Que yo no puedo garantizar en general las cantidades que tengo de cada componente. Es muy difícil. Puedo dar a los que son más serios, dar un aproximado a esto. No puedo regular los otros componentes, entonces tengo THC, CBD, CBDB, que son otros componentes del cannabis que me dan muchos síntomas psiquiátricos o gastrointestinales y que no siempre está bien regulado. En Colombia, a diferencia de la mayoría de los países, de hecho hay un poco más de regulación, pero aún así no está bien regulado. Entonces muchos de estos extractos de cannabis uno no sabe qué concentración tiene, qué le está dando al paciente, cómo está de moda además lamentablemente, entonces lo venden en cada esquina y hay 1000 marcas y uno no sabe qué es lo que están tomando a veces los pacientes. Entonces esa es la dificultad con los extractos de cannabis. No es que no funcionen, hay algunos pacientes que les funcionan. El problema es que no está bien regulado y que uno no sabe exactamente qué están tomando los pacientes. En el de calidad farmacéutica, que es del que vamos a hablar hoy, pues ya tiene una concentraciones estándar del CBD y sabe que no tiene componentes que me generen tantos efectos secundarios psiquiátricos. Entonces, el cannabis medicinal de calidad farmacéutica, pues ahí, el Epidolex es el que se desarrolló en Estados Unidos, que es digamos como la marca original que se desarrolló en Estados Unidos. En Colombia tenemos el Neviot, que tiene estándares altos y que afortunadamente lo están produciendo a un precio adecuado para que los pacientes de verdad se puedan beneficiar de él. El tiempo de concentración sérica máximo es de 4 a 5 horas, o sea que después de 4 o 5 horas que empiezan a tomarlos, que empieza a tener concentraciones adecuadas en sangre. El metabolito activo es este que tengo acá anotado, 7-carboxy-CBD, que es como la molécula de CBD que sí es la que funciona en esto. El volumen de distribución quiere decir es que de todas formas sí es lipofílico, o sea, le gusta la grasita. Entonces los medicamentos que son lipofílicos se distribuyen diferente en las personas que tienen poquita grasa o que tienen mucha grasa. Y para nosotros, para los médicos, es importante, digamos, estos valores que tengo acá anotados para saber cómo manejamos las medicaciones. Logra un estado estable en 2 días, entonces la medicación realmente empieza a estabilizar su dosis más o menos 2 o 3 días después de que el paciente la empiece a tomar, pero siempre se empieza titulando, o sea, se va dando despacito y se van haciendo aumentos despacio de la medicación para ver la tolerancia, ver cómo funciona. La vida media efectiva son 10 a 17 horas, varía mucho de la persona a persona. ¿Eso qué implica? Eso implica básicamente que en la mayoría de personas yo podría darlo solo 2 veces al día, porque alcanza casi a 10 horas, y si lo doy 2 veces al día quiere decir que uno se lo toma cada 12 horas. Pero en algunos pacientes no les alcanza, entonces se puede dar o 3 veces al día o 2 veces al día, dependiendo del paciente.
Tiene una unión a proteínas muy grande, casi el 90%. Eso quiere decir que sí se pelea con otros medicamentos, porque las proteínas que uno tiene en la sangre muchas veces son las que transportan los medicamentos. Y este se une mucho a esas proteínas, al igual que otras medicaciones, como cuáles, como el valproico, como el fenobarbital. Entonces eso quiere decir que si esos medicamentos se pelean un poco entre ellos por transportarse por las proteínas, van a ser lo que nosotros llamamos interacciones farmacológicas. Por eso es muy importante que el cannabis medicinal es un medicamento igual que los otros, que sí, que es natural, claro, es un medicamento sacado de una planta, pero es una medicación y debe ser manejada por el especialista. No es para que alguien vaya a la esquina a comprar el cannabis medicinal y lo empiece a tomar así un poquito a la loca, que me ha pasado, pero eso puede traer consecuencias grandes en que el paciente se descompense, que tenga problemas, que haga inflamaciones del hígado si uno hace los aumentos de medicación muy rápido. Tiene sus dificultades, entonces debe ser bien manejado. La biodisponibilidad oral es uno de los más grandes problemas porque es solo del menos del 10%. Eso quiere decir que si es un medicamento que a veces es difícil mantener estable, que le toca a uno ir mirando a ver cómo lo tolera la persona y que a veces sí hay que separar, por ejemplo, de las comidas. Esto es un artículo que salió hace poquito porque hay un suplemento completo en una revista que se llama Epileptic sobre los mecanismos de acción y sobre los estudios sobre cannabis medicinal. Es bastante bueno. Y entonces nos muestra cómo el cannabis actúa sobre puntos eso es la unión entre las neuronas, donde se produce como la comunicación y los potenciales eléctricos. Entonces muestra cómo el cannabis puede estar actuando sobre receptores o sobre puntos que los otros medicamentos no. Entonces, si yo tengo un medicamento que me funciona de una forma y otro que me funciona de otra, funciona mucho mejor y espero yo que el paciente se controle mejor porque tengo dos mecanismos diferentes para tratar de ayudar. No es que esté dando 5 o 6 medicaciones sobre el mismo mecanismo, que ya puede estar saturado y ya no funciona. Eso nos gusta el cannabis y nos tiene esperanzados en que pueda ayudarnos a controlar más pacientes. Básicamente los estudios que se han publicado nos muestran el mejor control de crisis en síndrome de Dravet y en Lennox-Gastaut, con unas mejorías variables. Los números de antiepilépticos previos, como ven en estos pacientes, siempre han sido altos, casi siempre ustedes lo saben, algunos por experiencia, otros no, que son pacientes que han tenido muchas medicaciones antes tratando de controlarlos. Uno siempre espera poco, por ahí unos 2-3 meses, y si no logra controlar al paciente va cambiando, dependiendo de la condición del paciente, para lograr el mejor control posible. Entonces, ¿qué se han visto en esos estudios? Por ejemplo, en síndrome de Dravet hemos visto con el uso de CBD, por eso digo acá que los estudios clínicos y los que han mostrado la mejoría en estos porcentajes en los pacientes son los que se hicieron con CBD, o sea, cannabis medicinal de calidad farmacéutica que utiliza concentraciones altas de CBD. Esto no es replicable o no es extrapolable a los extractos de cannabis, porque los extractos de cannabis tienen concentraciones mucho más bajas de CBD y tienen concentraciones de otras sustancias diferentes. Entonces, estos son los resultados con CBD. Los extractos de cannabis lamentablemente no tenemos, aunque llevan años usándose, como son tan dispares y demás, no tenemos estudios serios y no sabemos qué tanto funciona. Pero sí hemos visto que hay mayores reportes de efectos adversos psiquiátricos. Entonces, en el síndrome de Dravet hemos visto una mejoría del 39-40% en las crisis. En síndrome de Lennox-Gastaut, más o menos entre el 40-45%. ¿Sí? Mejoría en las crisis mayor al 50%. O sea que se redujeron las crisis al menos a la mitad. Hay casos en los que incluso pues hay una reducción mayor o que pueden quedar libres de crisis, pero esos son menores. Y esto es un número importante, es un número grande, porque cuando nosotros estamos hablando de epilepsia refractaria, estamos diciendo que en esos pacientes que nosotros llamamos de epilepsia refractaria, la probabilidad de que yo le mejore las crisis cada vez que intento una medicación nueva, siendo optimista y dependiendo del paciente, va entre el 10 al 15% de probabilidad de mejorarlo. Pero me hace incluso hasta el doble. Por eso es que nos ha gustado, porque tiene una posibilidad en estos dos síndromes de mejorar las crisis más que otras medicaciones. Entonces, eso es lo que les quería mostrar. Por eso el cannabis medicinal lo estamos utilizando, el de calidad farmacéutica. Ya lo estamos utilizando en Colombia, ya está autorizado por el INVIMA.
Es no PBS, eso quiere decir que para poderlo formular tenemos que llenar el MIPRES y el paciente tiene que estar reportado ante las entidades estatales como un paciente con una enfermedad huérfana, ya sea tipo síndrome de Dravet o Lennox-Gastaut, que nos piden reportarlo aunque no sea exactamente una enfermedad huérfana. Pero bueno, el trámite legal implica que tengamos que reportar al paciente ante las entidades como que tiene síndrome de Dravet o que tiene síndrome de Lennox-Gastaut para poder hacer el MIPRES y que nos lo puedan dar por el sistema de salud. Es una medicación que potencialmente se puede usar en otros tipos de encefalopatías epilépticas y en otras epilepsias con mejoría, pero que de momento no estaría cubierto por el sistema de salud porque no tiene registro INVIMA para eso, pero que pues tendría que ser cubierto por los familiares de los pacientes. Bueno, eso era como lo que quería decir así a grandes rasgos. Yo sé que es mucha información, pero vamos entonces a empezar con... vamos a empezar... Denme un segundito. Con la respuesta de preguntas y vamos a hablar entonces acá un poquito con ellas para ir contestando preguntas que tengamos. Vamos a ver. Acá tengo unas que me enviaron acá por el WhatsApp y ya me van a ayudar entonces ahora sí Nora y Jennifer para poder ir viendo las preguntas. Tengo acá unas preguntas que mandaron que dice Carmen Adiana Villarraga. Bueno, Nata López. Mi hijo tiene una malformación estructural en el cerebro, disgenesia de cuerpo calloso, una epilepsia multiregional refractaria por una etiología, por una polimicrogiria. Ok. Sí, el niño tiene un tipo de epilepsia que también es refractaria. Eso quiere decir que no responde bien a las medicaciones, pero que es secundaria en realidad a malformaciones del cerebrito. No es un síndrome de Dravet, algunas de esas malformaciones también tienen un origen genético, otras no. En cuanto a los tratamientos para ese tipo de enfermedades, pues hay que evaluar caso por caso, pero digamos que en cuanto a lo que hemos mencionado hoy, en esos casos sí funciona muy bien. Por ejemplo, el vigabatrin suele ser una medicación de elección. En las malformaciones corticales los bloqueadores de canal de sodio funcionan, o sea que en ese caso de hecho sí se utilizan. Y el cannabis podría, como decíamos, ser de ayuda, pero aún no está cubierto por el sistema de salud en Colombia. Tendría que ser por parte del papá y se podría manejar, pero es una opción para epilepsia refractaria, pero estaría por fuera del sistema de salud. Hay una pregunta de Nubia Mojica, que es el síndrome de Panayotopoulos y por qué casi no lo mencionan. El síndrome de Panayotopoulos es un tipo de epilepsia que es una epilepsia que también que llamamos dentro de las idiopáticas que son benignas. ¿Qué quiere decir? Es un tipo de epilepsia focal, que es en la región occipital cerebral, que da más o menos a cierta edad en la infancia. Da un tipo de crisis focales muy específicas, también da, casi siempre dan de noche, unos movimientos oculares, vómito, se asocia también a dolores de cabeza frecuentes, pero suele ser una epilepsia que se controla relativamente fácil, que da solo a cierta época de la vida y que casi nunca causa un deterioro, afortunadamente. Entonces digamos que casi no se menciona porque es un síndrome de epilepsia que es benigno en el sentido de que la mayoría de pacientes responden bien al tratamiento. Es incómodo, es difícil porque causa dolores de cabeza a repetición, causa vómitos, causa otras cosas, pero generalmente se pueden manejar con medicaciones y son personas que casi siempre hacen un desarrollo normal y siguen con su vida normal. Entonces digamos que no se menciona tanto, posiblemente por lo que no es tan frecuente y porque les va en general bien con el tratamiento. Bueno, creo que hay hartas preguntas. A ver, si quieres abramos los micrófonos para lo... ¿Cómo están? Sí, ayúdenme a ir leyendo. Bueno, en epilepsia en general, los tiempos de tratamiento, o sea, el Nevio es un medicamento antiepiléptico igual que los otros, y los tiempos de tratamiento en general son entre mínimo 2 años sin crisis. Por convención, digamos que después de 2 años sin crisis intentamos ver si se pueden quitar las medicaciones.
pero muchas veces en realidad los tratamientos requieren muchos más años de tratamiento. Depende mucho del caso del paciente. Por ejemplo, si es un paciente con un síndrome de Dravet, el tratamiento es de por vida, ¿no? Porque el síndrome de Dravet es una alteración genética que no vamos a poder quitar, y el paciente va a necesitar el tratamiento por muchos años o lo va a necesitar de por vida. Y el cannabis, pues, o el CBD, lo podemos dejar mucho tiempo allí. ¿Cuánto exactamente? Es algo que no sabemos. Como le digo, cuando las cosas van muy bien, después de 2 años uno empieza a reducir medicaciones. Y uno empieza a reducir o a quitar la medicación que menos funcionó. Si el CBD funcionó muy bien, pues uno en principio no la quitaría. Efectos secundarios del CBD a largo plazo es algo que todavía nos falta ver en realidad. Entonces es algo que sí debe ser uno consciente, que aún no conocemos bien, que no sabemos bien, y pues solo el tiempo nos dirá qué tantos efectos secundarios a largo plazo va a tener esta medicación nueva. Tengo acá también una pregunta de Nubia Mojica, que creo que nos puede ayudar a contestar Jennifer, que dice: por favor, en Colombia, ¿cómo consigo o cómo hago para obtener el CBD de calidad farmacéutica? Entonces, Doctora, me caí, pero ya, ya estoy aquí nuevamente. pero ya, sí, ya se volvió la reconexión de ustedes. Entonces estaba diciendo que básicamente el tratamiento es muy difícil definir un tiempo específico, que generalmente uno da mínimo 2 años de tratamiento adecuado para, antes de, con control de crisis, antes de empezar a quitar otras medicaciones, y uno va quitando el que menos funcionó. Entonces es muy difícil decir son 2 años, son 3 años, porque eso depende mucho del paciente. Y lo otro que sí alcancé a decir mientras ustedes estuvieron desconectaditas es que los efectos secundarios del CBD o del cannabis medicinal a largo plazo, o sea, 10 a 20 años, es algo que hasta ahora estamos empezando a describir, y pues solo el tiempo nos lo dirá. Y eso sí es algo de lo que también uno debe ser consciente. Y estaba preguntándonos acá Nubia Mojica que en Colombia cómo consigue o cómo hace para obtener CBD. Entonces, pues uno es que debe formulárselo el médico. Por eso les decía yo, no, esto es una medicación, no la empiecen sin la guía de una persona que sepa hacerlo, porque el CBD pues es un medicamento, es bueno, pero tampoco es que sirva para todo, ¿sí? No es que mi niño tiene epilepsia X, cualquiera, entonces le voy a dar CBD. No, porque no sirve para todos los tipos de epilepsia. Sirve muy bien para algunas, pero para otras no funciona bien. Entonces le aconsejo, 1, que sea guiado, y 2, se puede conseguir en Colombia ya desde hace rato. Entonces ahí sí cuéntales tú cómo, en qué farmacias o demás se está consiguiendo en Colombia. Sí, Mónica, doctora, muchas gracias. Se consiguen las farmacias comerciales a nivel nacional. Estamos hablando de todo lo que es Cafam, con subsidio, Farmatodo, la rebaja. Y también pues tiene un costo de 190.000 pesos actualmente en Nevio en el mercado colombiano. Es importante lo que dice la doctora Laura, porque deben la fórmula médica de la prescripción de su especialista. Ok. Tengo acá... A través de MIPRES también, ¿no, doctora Laura? Qué pena sí, que me faltó decir eso, que ya se puede prescribir a través de MIPRES y está aprobado por INVIMA para paciente con epilepsia, síndrome de Lennox o síndrome de Dravet. sí. Entonces los especialistas también lo pueden prescribir, todas las EPS lo están entregando ya. Sí, creo que lo dijimos hace un ratico, pero justo es eso, o sea, está autorizado en Colombia por el INVIMA y puede ser prescrito en pacientes con síndrome de Dravet y síndrome de Lennox-Gastaut, utilizando MIPRES, porque no es cubierto habitualmente por el sistema de salud, sino que hay que hacer un paso adicional. Pero está cubierto solo para esos 2 tipos de epilepsia. ¿Se puede utilizar en otros tipos de epilepsia? Puede ser, pero debe utilizarlo una persona que lo sepa manejar, y no estaría cubierto ya por el sistema de salud. Ahí tendría que pagarlo la familia. También me pregunta Camparo Maecha que si el fenobarbital está contraindicado en el Dravet. Eso es mentira, no sé de dónde lo habrá escuchado. El fenobarbital no está contraindicado en el síndrome de Dravet. Lo que sí con frecuencia a veces decimos, y de pronto de ahí salga la malinterpretación, es que a veces en los congresos es cierto que decimos que el fenobarbital no funciona tan bien como queremos. O sea, el fenobarbital es uno de los medicamentos de elección para controlar crisis de epilepsia en niños pequeños, de meses, de 1 mes de edad o recién nacidos, y al primer año de vida. Entonces suele ser una de las primeras medicaciones que se formula cuando un niño llega con crisis, y sobre todo si son crisis facilitadas por fiebre.
no contraindica y no empeora el síndrome de Dravet. Lo que pasa es que lamentablemente en ese periodo en que están con estatus febriles y con crisis febriles, no suele ser el que mejor funciona. Entonces lo que sí pasa es que uno a veces lo pone y no mejoran, siguen convulsionando igual, pero no empeoran y está contraindicado. Lo que pasa es que no funciona tan bien como quisiéramos. Entonces casi siempre, si en los niños pequeños de los primeros meses de edad, si no funciona el fenobarbital hay que pasar rápidamente a otros. O sea, tampoco es para quedarse uno ahí esperando muchos meses porque el niño se va deteriorando. Si no funciona un tratamiento y el paciente está empeorando, pues hay que empezar a probar otras cosas. ¿Qué otras preguntas tenemos por ahí? ¿Qué han visto ustedes? Uy, hay de todo. Mira, por Cuénteme. ejemplo, me preguntan, mi bebé toma Neovir, que es otra mamá que conozco, que se llama Carmen Adriana Villarraga. Mi bebé toma Neovir 12 cada 12 horas. Sí. Nos ha ido muy bien, pero tiene interacción y le da mucha diarrea. Me dice diarrea, vómito y le ha aumentado las crisis. Sí, o sea, es lo que decíamos, ¿no? El cannabis pues no le sirve a todo el mundo, como todas las medicaciones tiene riesgo de, de poder tener algún efecto secundario o Pero alguna cosa así. Lo del vómito y demás, creo que son síntomas secundarios gastrointestinales que son frecuentes. Algunas personas tienen muchos síntomas gastrointestinales y lo que más les da es eso, como sensación de llenura, vómito o un poquito de diarrea. Eh, si lo hace ya con esa dosis, a veces uno puede intentar con una dosis un poquito más pequeña. En cuanto al aumento de crisis, no es lo habitual en lo que uno espera que todos aumenten de crisis, pero sí es un fenómeno que está descrito y que se ha visto con el CBD, con los tratamientos con cannabis, que a veces en forma transitoria aumentan las crisis. Pero uno generalmente lo tolera por poco tiempo, por un par de semanas, después deben empezar a mejorar, o es indicativo de que uno tiene que subir o titular el medicamento un poco más despacio para que el paciente lo tolere, porque si está vomitando pues no es algo bueno. Ok. Dos, me pregunta Juan Carlos Arteaga si el hijo tiene la afectación del gen SC1A. Tiene síndrome de Dravet, la niña tiene 15 meses, hasta el momento no ha tenido deterioro en su desarrollo, que si es algo normal o que va bien con el proceso de la enfermedad. O sea que tiene dos hijos, un niño enfermo y una niña sana, es lo que te entendí. De 15 meses, que tiene el síndrome de Dravet, pero no ha tenido afectación de su desarrollo, que si es normal. Ah, ya. Lo que pasa es que ahí por eso les digo que no es tan simple como uno quisiera. O sea, el síndrome de Dravet, el diagnóstico real se hace con el tiempo, con el seguimiento de la evolución clínica y con los electroencefalogramas y demás. Porque es que mutaciones de canal de sodio pueden tener muchas personas. En general, cuando los niños han tenido estatus febriles o crisis febriles malucas, o sea, estatus a repetición, uno hace el estudio genético y si encuentra la mutación, pues ya dice es un síndrome de Dravet y lo vamos a manejar como tal, que eso implica básicamente que uno es menos tolerante con las crisis, evita de una vez medicaciones como la fenitoína, la carbamazepina o las carbazepina, las descarga de entrada y empieza el tratamiento. Pero que uno tenga la mutación genética no necesariamente quiere decir que tenga síndrome de Dravet. Entonces con la niña tenemos dos opciones. Una, tiene 15 meses, entonces puede que todavía no esté haciendo la encefalopatía epiléptica en su parte más aguda, que casi siempre se hace entre el año y los 5 años, que es cuando tienden a empeorar más, y pues que de momento esté sanita, pero que todavía pues nos falta mucho porque los peores años son entre el año y los 5 años, que son la fase más difícil del síndrome de Dravet, que es cuando se suelen poner más difíciles y más deterioro pueden presentar. Entonces puede ser que la niña esté controlada de momento, pero no sabemos cómo va a seguir. O podría ser, y ojalá lo sea, que tenga una mutación de canal de sodio igual, pero que no vaya a desarrollar el fenotipo Dravet y sea otro tipo de epilepsia, pero eso lo sabremos con los años. Si vemos que se estabiliza y no vuelve a hacer crisis y no le pasa nada, de pronto era un tipo de epilepsia diferente con la misma mutación genética, y eso sería lo ideal. Pero si no, nos toca esperar un poquito. Es que él también tiene la siguiente pregunta, Sí. que tiene detectado el gen y ya lleva convulsivos. ¿Lleva qué? Perdóname. Lleva 5 estatus convulsivos. Ya, sí, lo más posible es que sí sea en Dravet entonces. Pero pues hasta ahora estamos en una edad en que hasta ahora empieza el proceso. Ahí sí le diría yo que pues hay que estar muy de mano del neurólogo o el epileptólogo que los esté tratando
Hasta ahora está empezando la fase más difícil y hay que estar muy muy pendientes y estar muy encima para tratar de controlar las cosas lo mejor posible en la medida que vayan saliendo. Ok. Pregunta doña Nubia Mujica, ¿cómo ahora que no sé qué cortando la cuestión de mi hija? Porque el neuro que la ve le envía ácido valproico y no sé qué es lo que tiene la niña. Es que ese es el problema, o sea, es que no es posible, algunas preguntas no se pueden contestar así en el sentido de que los tipos de epilepsia son muy diferentes, ¿no? Entonces no todos se manejan igual. El ácido valproico y el clobazam son medicaciones de elección en el síndrome de Dravet, o sea que si tiene un síndrome de Dravet son buenas medicaciones. No le funcionan a todos como todo, o sea, es que nada le funciona a todos igual, pero son de hecho de elección. El valproico y el clobazam son de elección. Si no le están funcionando, pues hay que buscar otras opciones y todavía quedan varias. El CBD es una opción, pero también el topiramato, también el levetiracetam, también la dieta cetogénica. Entonces ahí sí depende mucho de cada paciente el tratamiento que uno deba hacer, porque no todos responden igual. Pero sí es cierto que si no está funcionando el tratamiento hay que intentar otras cosas. Doctor, una pregunta que pues tienen muchos los papás. Bueno, yo no tengo Dravet, no tengo gasolenos, digamos, en el diagnóstico de mi hijo, pero Sí. tengo epilepsia refractaria y funciona. ¿Puedo formular el neurólogo puede formular, así sea por particular, el Neviot? Sí, poner lo que decía, o sea, el Neviot está autorizado y lo va a pagar el sistema de salud solamente en Lennox-Gastaut y en síndrome de Dravet. En otras epilepsias refractarias se puede utilizar, se puede intentar, pero tendría que pagarlo el papá. Pero sí se puede. Pero debe ser guiado por el neurólogo o el neuropediatra. O sea, no lo hagan así a la loca, por favor. Sino sí pidan ayuda de su médico y se mira si puede funcionar o no. Ahora, una cosa que es importante es que si uno está bien, si el niño está controlado, no lo mueva, por favor, más si es una epilepsia de difícil control. Que me ha pasado, alguien me preguntó en algún momento, bueno, mi hijo está bien, está perfecto, lleva sin crisis 8 meses, pero pongámosle cannabis, pero si está bien, no lo mueva, ¿sí? Si no está bien, si sigue con crisis, claro, movámoslo y buscamos opciones nuevas. Pero ningún paciente que está bien se pone a moverlo porque es tonto, porque es ponerse a buscar riesgos innecesarios. Entonces, claro, es una opción, se puede, tendría que ser costeado por la familia y generalmente tiene que haber también un consentimiento de la familia pues escrita en la historia clínica, pero se puede. Y de hecho se están haciendo descripciones de otros tipos de epilepsia en las que funciona, y de hecho esto sí es una invitación también a la industria, ya que tiene acá representante, que sería muy útil que empecemos a hacer estudios descriptivos de las otras epilepsias refractarias en las que el cannabis puede ser una buena opción. Porque hasta que no haya obviamente evidencia, hasta que no haya artículos que sustenten que sí funciona, pues los sistemas de salud no lo van a cubrir. Entonces eso es algo que sí es importante, ojalá pudiéramos desarrollar. Claro que sí, doctora. Bueno, ya te comprometí. Doctora Laura, Dime. sí, ya totalmente comprometida. Tenemos otra pregunta de Juan en el Facebook y dice, ¿cuál es la presentación farmacéutica de Neviot? Ok, la presentación farmacéutica de Neviot es un frasquito de 60 mililitros que trae 100 miligramos por cada mililitro. ¿Listo? Para los médicos, si hay médicos escuchándonos, también en el MIPRES y demás está como 500 miligramos en 5 mililitros, que es equivalente a lo mismo, ¿no? O sea, por cada mililitro hay 100 miligramos de CBD. ¿Listo? Y el frasquito es de 60 mililitros. Gracias, Yo doctora. tengo una pregunta. Bueno, Sí. parece que tanto Luciana, bueno, que ella ha manejado, tiene otros anticonvulsivantes de planta y nos tocó iniciar el cannabis porque el cannabis fue una buena opción con la niña, sobre todo que ella pues padece ese síndrome En Luciana en particular, ¿sí? Bueno, particular. pues porque con ella, con tu hija, afortunadamente pues nos ha ido muy bien en el tratamiento y se ha logrado mantener un periodo de estabilidad grande. En la época más difícil de la vida, que es entre el año y los 5 años, hemos logrado mantener una buena estabilidad. Pero pues precisamente como hemos hecho un proceso diligente con tu niña, ya hemos probado todas las medicaciones existentes y disponibles posibles, ¿no? Y
estábamos entrando de nuevo en una época de recaída que pasa con los niños con frecuencia y nos quedaban pocas opciones. Unas opciones atípicas que pues son casi una apuesta para ver si funciona o no. O opciones adicionales que nos quedaban era básicamente o conseguir estiripentol, que en Colombia no se consigue, que es muy difícil porque es de un laboratorio, una farmacéutica europea, que además como es un medicamento que sirve para pocas epilepsias, específicamente para el Dravet, no es costo efectivo para los laboratorios exportarla ni venderla en todas partes. Entonces en Colombia lamentablemente no existe. Y afortunadamente pues ya tuvimos el CBD de calidad farmacéutica disponible, entonces era una excelente opción para Luciana. Y tú ves que nos ha ido bien, ¿no? ¿Cuánto lleva Luciana ya tomando el CBD? Con el Neviot llevamos 3 meses y 20 días sin convulsiones. Ok, Sin Sin una. Pero desde que el uso del cannabis medicinal llevamos un año, la niña había mejorado muchísimo. Sí, entonces pues básicamente fue una buena opción porque pues Luciana era buena candidata, o sea, un paciente con síndrome de Dravet que no ha respondido a las otras y dependiendo del tipo de crisis les va mejor con unas medicaciones que con otras. Y es como ya Luciana estaba haciendo crisis focales, no tantas febriles y otras cosas, era una buena candidata para esta medicación. Sí. Bueno, tenemos acá, a ver. También hay una pregunta que también me han hecho muchas más sobre el tema de la telemetría. ¿Cómo saben cuando ya está diagnosticado con Dravet que el niño evolucionó su enfermedad de encefalopatía epiléptica? O sea, ¿cómo se sabe eso en el trazado de telemetría? Bueno, pues yo te cuento más o menos como yo lo veo, porque pues eso sí es como un tema muy muy específico, y es que en los trazados eléctricos cerebrales nosotros sabemos cómo son dependiendo la edad de la persona, y sabemos qué es lo que tenemos que esperar ver para una persona dependiendo su edad, ¿sí? Y en los estados que está, si está despierto, si está dormido, si está hiperventilando, si está en fotoestimulación, si está concentrado o si está relajado. Entonces nosotros sabemos cuáles son los patrones normales. Cuando los patrones son más lentos de lo normales, muestran que se están deteriorando, o sea que están lentificándose casi siempre, es lo que nosotros llamamos una encefalopatía en general. Y cuando hablamos de encefalopatía epiléptica es que vemos también esa lentificación asociada a descargas de epilepsia que son muy muy frecuentes o casi continuas, sobre todo durante el sueño. Y eso sabemos ya desde hace mucho tiempo que se asocia a deterioro en las habilidades. O sea, no es algo que ya está muy difundido y que todo el mundo sabe que uno en general, pues no es tan así, pero sirve. En general uno en el día estudia algo y en la noche cuando duerme lo graba, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, si usted en el día aprende lo que está aprendiendo, a hablar, a caminar, matemáticas, historia, no importa, está aprendiendo algo en el día, pero en la noche su cerebro no funciona normalmente, no hace las ondas normales, tiene descargas eléctricas todo el tiempo y está lentificado, no va a poder aprender. Y de hecho, si las descargas son continuas y tienen ciertos patrones eléctricos específicos que estudiamos los que nos dedicamos a esto, sabemos que lo que va a empezar es a perder habilidades. Y empiezan a hacer retroceso en el desarrollo, empiezan a perder sobre todo habilidades. Lo primero que uno ve es que cambian el comportamiento, se ponen más inquietos y más cansones. Lo segundo, empiezan a perder habilidades de lenguaje y de ahí para allá ya empiezan a perder otras habilidades. Entonces eso es algo que vemos. Por eso es que ustedes ven que les pedimos con tanta frecuencia o con cierta frecuencia trazados de telemetrías o de videoelectroencefalografías periódicos para ir viendo cómo se va presentando el cambio electroencefalográfico. Eso nos ayuda a predecir un poco qué tanto deterioro hay o puede haber. No se quedan correctamente. Bueno, sí, ya vi la pregunta de Nubia Mojica. Yo creo que necesita hablar con su neuropediatra o con todos los exámenes pide una consulta en otro neuropediatra si no ha tenido una buena comunicación y pregunte específicamente qué tipo de epilepsia tiene su hija, porque es que hay muchísimos tipos de epilepsia, muchísimos. Y hay unos que son muy simples, hay otros que muy simples en el sentido que responden muy bien a las medicaciones y uno los tiene con una sola medicación y los ve cada 4 meses y los saluda y todo va muy bien.
y hay otras que son encefalopatías epilépticas, que son epilepsias muy, muy complicadas. Entonces mi consejo sí es que trate de comunicarse mejor con su neuropediatra, pregúntele específicamente qué tipo de epilepsia tiene mi hija. Si no lo logra, pues de verdad uno tiene derecho a pedir una segunda opinión y trate de aclarar eso, como para que le quede más claro a usted y esté más tranquila también sabiendo exactamente qué está pasando. A ver, hay una pregunta ahí que si lo podría pasar por tutela integral si no tiene diagnóstico de Lennox-Gastaut o de Dravet. No, lo normal es que no vaya a pasar para el sistema de salud porque sería una indicación por fuera del registro en VIMA. Entonces eso es casi experimental o decisión de la familia. ¿Qué preguntas más tienen por ahí, niñas? A ver, se puede exigir mediante fallos de tutela. Yo tengo aquí en Facebook otra pregunta. Natalia Arcos dice, mi hija en el examen genético salió con la mutación de ese gen. Nunca ha estado controlada, toma Vigabactrin, Valcote, Lamotrigina y Nebiot. Lo toma hace 4 meses y sigue con sus crisis. Y se descompensaron el día que le aplicaron la vacuna de 6 meses y sigue con sus crisis y no es tratada por ningún epileptólogo. Sigue diciendo Natalia, solo es tratada por neuropediatría y ya tiene 4 años. Ok, ¿y me decías que tenía la mutación confirmada? Sí, señora. Dice que la mutación le salió con la mutación de ese gen. De SCN1A. Sí. Ok. Yo sí le aconsejaría entonces de pronto hablar con el neuropediatra o que la remitan a un centro especializado en epilepsias refractarias. Porque es un caso difícil, o sea, todos los Dravet son difíciles. Indudablemente es evidente que le han tratado varios tratamientos y varias medicaciones, seguramente con la mejor intención posible, pero no se ha podido controlar. Yo creo que sí sería prudente que pidiera una revisión a epileptología para ver opciones adicionales. Y para hacer una cosa que nosotros llamamos racionalización de las medicaciones, y es que a veces uno pone muchas medicaciones intentando ayudar, pero si no funcionan, pues llega un momento en que le toca a uno empezar a quitar algunas. A ver si logran la mejoría. Gracias, doctora. Ok. ¿Cómo se afecta el comportamiento en los niños? Bueno, era lo que yo decía, las encefalopatías epilépticas casi siempre afectan el comportamiento de los niños, es de lo primero que se afecta y se vuelven mucho más inquietos y más inatentos. Es una de las primeras cosas que ocurre. ¿Cómo se trata? Se trata a punta de terapias, de terapia ocupacional, también con psicología para tratar de mejorar las pautas de crianza. Si uno tiene algún trastorno comportamental, los grises no son buenos en la crianza. No es que no existan, por supuesto que existen, pero si su niño es muy inquieto, está muy disparadito, está muy impulsivo, no es bueno que existan los grises, entonces hay que tener pautas de crianza claras. A veces hay que generar ayudas visuales para que ellos entiendan las cosas. Si la cosa está muy terrible, el comportamiento está muy, muy terrible, se están volviendo agresivos, están muy, muy impulsivos, que hacen locuras, o sea que ya hay niños incluso que le llegan a uno con fracturas porque es que hacen cosas que uno no esperaría que ningún niño hiciera porque están muy, muy impulsivos. En esos casos, sí, a veces hay que poner tratamientos farmacológicos para el trastorno comportamental. Casi siempre, pues pueden ser temporales, pero depende mucho de cada caso. O sea, sí es muy frecuente que los niños con encefalopatía epiléptica, ya sea de Dravet o otras, tengan trastornos comportamentales, y la necesidad de medicaciones psiquiátricas depende mucho del paciente y de su evolución. Si es manejable, muchas veces uno maneja en la casa y con terapias y con psicología y pautas de crianza y trabajo en la casa. Pero si ya se están poniendo en riesgo ellos, si pueden poner en riesgo a otros, si se están poniendo muy agresivos o se pueden lastimar, a veces sí ya toca pensar en medicaciones. Bueno, a ver qué más tenemos por acá. Cuando se inicia la dieta cetogénica, si esta debe ser guiada por nutricionista, ¿cómo se comienza a implementar? Bueno, la dieta cetogénica también es un tratamiento válido en varios tipos de epilepsia. En síndrome de Dravet lo tenemos en segunda línea como coadyuvante, o sea, no va solita, no es que vaya solo la dieta, sino es un tratamiento que le ayuda a las medicaciones y puede estar combinada con cualquier medicación.
Sí van a ver que pues se sugiere que no se utilice con valproico, que no se sugiere que no se utilice con topiramato, que con CBD, que todavía no sabemos qué va a pasar con el Nebiot, pero realmente yo manejo muchos pacientes con dieta cetogénica que tienen valproico, que tienen topiramato y no pasa nada si se hace bien. Lo que pasa es que tiene que ser uno muy estricto. La dieta cetogénica es estricta, hay que estar pendientes, debe ser guiada por un nutricionista o una nutricionista que sepa hacer este tipo de dietas. Hay que hacer exámenes periódicos y hay que ser muy muy juiciosos con la dieta y se pueden manejar los efectos secundarios. Claro, con el tiempo, como es una dieta restrictiva, a veces hay que irse poniendo un poquito más flexible en la dieta para evitar problemas de crecimiento, o si la persona está presentando osteoporosis o alguna otra cosa asociada, pues uno cambia un poco la dieta, pero se puede utilizar. Yo la utilizo con frecuencia a los pacientes que tengo con síndrome de Dravet, que yo manejo un grupo grande de pacientes con síndrome de Dravet y varios la tienen y me ha funcionado muy bien, y la manejamos con las medicaciones que tenga el paciente que mejor le haya funcionado. Lo que importa es que esté guiada la dieta, que esté bien hecha y que la familia sea muy muy estricta. ¿Cómo empezar? Yo creo que el cómo empezar es una cosa muy simple y es quitar los azúcares añadidos. Es lo primero que tienen que hacer, y es quitar los azúcares añadidos. O sea, el azúcar no importa de qué color es, blanco o moreno, no importa, el azúcar añadido es malo. ¿Listo? Para estos pacientes sobre todo. La panela y la miel. Cuando usted logre quitar de la dieta de su hijo y de su casa en general, porque pues es muy difícil tener un niño sin darle un dulce, pero que el resto de la familia esté comiendo dulce, ¿no? Entonces generalmente eso genera un cambio en la dinámica familiar. Pero lo primero es quitar los azúcares y los dulces de la dieta familiar. Y eso ya, cuando el niño se acostumbre, porque los niños se acostumbran muy rápidamente, va a facilitar mucho el resto de cosas, pero el resto de cosas deben ser guiadas por la nutricionista y por su médico. No sé si tengan ahí más preguntas ustedes que consideren que vamos a contestar, o cómo vamos. Bueno, ya llevamos hora y media hablando, ¿no? ¿Cómo hablamos? O cómo hablo de carreta yo. Pero bueno. No, doctora, por favor. No, yo aquí en Facebook no tengo más preguntas por el momento. No sé si Nora de pronto en el canal tenga más preguntas. Pues aquí dice Fanny Lu, mi hijo cuenta con 27 años de edad, a su aniversario en histomía total del lado derecho, cirugía que le funcionó hasta el momento, se desarrolló, cambió hormonal, normal. Ok, sí, la misferectomía pues es un tratamiento quirúrgico grande que se utiliza en varios tipos de epilepsia, pero generalmente son epilepsias lesionales o otros tipos de epilepsia. Pero no entiendo la pregunta, o sea, ¿qué es lo que decía? ¿Que funcionó bien? Pues no, solamente ese comentario. Ok, es un comentario. Bueno, muchas gracias por el comentario. Sí, la misferectomía es un tratamiento que se hace en algunos tipos de epilepsia muy específicos. Funciona muy bien. Con frecuencia los papás les tienen miedo porque es una cirugía grande, pero creo que nos está contando que al hijo de ella le fue muy bien, que ya tiene 27 años. Me alegra mucho, me alegra que le haya ido bien también a su muchacho. Muy bien. El último comentario que tengo dice, sí. El último, Ana Floralba me coloca, doctora, mi hijo está con quebratopamab de Paquenurban y convulsiona cada 20, lo más que le pasa sin crisis, y dura una semana convulsionando. No se ha encontrado nada neutro, no hay nada más. O sea, que no tiene control de crisis con todos los medicantes. No tiene control de crisis con múltiples medicaciones y no tiene un diagnóstico específico etiológico. O sea, no tenemos una mutación genética ni nada específico. Sí, lamentablemente. Ella sí la conozco, ella también. Está en el grupo de Dravet, tiene confirmado Dravet. Tiene un confirmado Dravet. Ok. Y sí, lo que pasa es que con el Dravet hay varias cosas, ¿no? O sea, realmente el síndrome de Dravet, la evolución natural de la enfermedad, antes de que tuviéramos casi todas las medicaciones que teníamos ahorita, eran niños que entre los 4 a 8 meses empezaban con estatus asociados a fiebre. Después del año se deterioraban muy rápidamente por múltiples estatus y múltiples crisis de todo tipo. Y muchos fallecían antes de los 5 o 6 años. Fallecía casi la mitad antes de los 5 o 6 años, porque tenían una epilepsia que se los deterioraba mucho y fallecían a esa edad. Con las medicaciones que se han ido desarrollando, como el valproico, la utilización del clobazam, el topiramato, la dieta cetogénica,
y el CBD de calidad farmacéutica en este momento, tenemos muchas más herramientas, pero realmente es una enfermedad que tiende a ser progresiva y deteriorante. Casi siempre tenemos el periodo de crisis febriles entre el primer año de vida hasta el segundo año de vida. Entre el primer año a los 5 o 6 años es una época que llamamos una época de deterioro agudo, que son los años más difíciles del síndrome de Dravet. O sea, realmente es difícil controlarle las crisis a un niño que tiene un síndrome de Dravet entre el año de edad y los 5 años. Son años muy difíciles y hacen muchos tipos de crisis. De todos los pacientes que tienen Dravet, con el mejor tratamiento posible, dejarlos libre de crisis es casi imposible. Hay algunos pacientes con los que uno logra periodos largos. El estándar de hecho que utilizamos, o pues que nosotros entre nosotros mismos, entre los epileptólogos en las reuniones cuando decimos que un paciente de Dravet está muy bien si tiene una crisis al mes, más o menos. Está de maravilla. Si tiene menos, eso es fantástico. Si tiene una crisis a la semana, vamos bien. Que tengan crisis todos los días es muy, muy frecuente. Entonces yo veo que su hijo o su bebé lamentablemente está muy difícil de manejar. Siempre hay que intentarlo, y si no está funcionando el tratamiento actual, a veces hay que ver si se puede cambiar el tratamiento, si hay algo que no hayamos intentado. A veces uno le toca volver a intentar cosas que ya usó pero que no funcionaron, pero usándoles en combinaciones diferentes. O sea, siempre hay que intentar, y si está con tantas crisis hay que intentar algo, pero lamentablemente no es fácil, y no podría decirle yo que si lo maneja otra persona pues va a estar mucho mejor, porque no siempre es fácil. O sea, en los mejores casos los Dravet muy bien controlados existen, pero son poquitos y el equilibrio es difícil, y hay muchos Dravet que a pesar de que les pongamos todas las medicaciones disponibles no vamos a poder controlar las crisis. Y pues por lo que escucho creo que faltaría de pronto dieta cetogénica, tal vez cannabis, de lo que tenemos disponible en Colombia. Ya se le puso todo. Comentario, doña. Sí, es muy muy difícil, por eso le decía yo, si no a veces como medida que es un poco en realidad desesperada, pero a veces lo usamos con pacientes, tratamientos inmunomoduladores, y reiniciamos tratamientos en combinaciones diferentes de los que ya tiene, porque opciones adicionales disponibles en Colombia no habría. En el mundo pues estaría el estiripentol, pero es muy difícil de conseguir y de importar. No tiene ni siquiera registro de salud en la mayoría de países de América, entonces muy muy difícil de conseguir. Y hay otro que está en experimentación, que es la fenfluramina, que podría servir, pero son medicaciones muy muy difíciles de conseguir y creo que sería la única opción. Pero lo que yo le diría es hablar de pronto con su médico tratante, ver bien cómo están las cosas, tratar de ver qué es lo que mejor le ha funcionado, y uno puede intentar esas medidas con uso de inmunomodulación y reorganizar el tratamiento tratando de buscar un poquito de mejor control de crisis, pero no habría garantía de ningún resultado. Se puede intentar. Tengo la última pregunta. Me preguntan que si la panela y la miel afectan las crisis. ¿La panela y la miel? Sí, lo que pasa es que los azúcares añadidos en un cerebro que tiene la predisposición de hacer convulsiones no son buenos. ¿Sí? Entonces, el comer mucho dulce, mucho azúcar, mucha panela o mucha miel, pues comer mucho azúcar, mucho dulce adicional, no suele ser bueno para los cerebros que tienen la facilidad de tener epilepsia. Entonces, por eso yo a mis pacientes con frecuencia de epilepsia refractarias les voy sugiriendo de una vez que un cambio nutricional útil en esa casa, en la familia entera y en el niño sobre todo, es que se acostumbren a comer sin azúcar. Los azúcares adicionales no le van a hacer bien. ¿Listo? Y eso muchos papás lo saben y se lo dicen a uno mismo, ¿no? O sea, les quitan los azúcares y el comportamiento mejora un poco, les quitan los azúcares y de por sí ya baja un poquito las crisis. Entonces eso es algo útil que deben saber. No es como tal pues que el azúcar cause la crisis, no, pero pues es como si usted tiene un motor de carro que funciona mal y lo inunda con gasolina, pues no funciona mejor, se le daña. Es una cosa así como un símil a eso. El azúcar adicional no es necesario, el cuerpo solo produce azúcar y darle mucho azúcar adicional empeora muchos síntomas. Entonces no es buena idea. Bueno. Doctora Liliana nos pregunta en Facebook. Sí. Nos dice, doctora, mi hijo tiene un WES con transición a Lennox. Mi hijo lleva 2 meses con mioclonía del sueño, toma Keppra, Urbadán, Depaquén
y también ha cambiado su comportamiento en cuanto a movimientos muy bruscos, araña, jala el pelo, tiene trastorno del sueño del sueño durante más en el día, convulsiones promedio cada 8 días, tiene 6 años y una mutación genética con DNM1. Muchas gracias, doctora, por su concepto, nos dice Liliana. Ok, Liliana. Difícil el caso. Pues un concepto como tal sobre el caso no puedo dar, pero sí es cierto que ese tipo de mutación pues causa epilepsias refractarias. El síndrome de Lennox-Gastaut es otro síndrome en el que hay una encefalopatía epiléptica que, como decíamos, tiene varias cosas, o sea, tiene varios tipos de crisis de epilepsia, tienen descargas de epilepsia muy frecuentes, específicas tanto en vigilia como durante el sueño, y tienden a hacer esos deterioros. Sobre todo si está muy descompensada la epilepsia, a veces tienden a hacer deterioros más agudos. El síndrome de Lennox-Gastaut también, con frecuencia los pacientes tienen pues las crisis, el retardo del desarrollo, o ya cuando uno pues ya está por encima de los 7, 8 añitos, es cuando empezamos a hablar de retardo mental, porque ya se está configurando que uno tiene una dificultad de aprendizaje crónica, ¿no es cierto? Y eso se asocia a trastornos comportamentales. El síndrome de Lennox-Gastaut, igual que las otras encefalopatías epilépticas, en la mayoría de casos no logramos controlar todas las crisis, solo logramos disminuirlas. Y el objetivo es tratar de disminuirlas lo más posible, tratar también de mejorar el patrón eléctrico tanto como sea posible para evitar deterioros adicionales. Yo le sugeriría, en el caso de su muchacho en particular, pues no es un caso fácil, tiene que ser manejado por una persona experta que tenga mucha paciencia en manejar este tipo de casos difíciles. El CBD o el cannabis medicinal, o sea, el Neviot podría ser una opción, podría ser, pero habría que probarla. Se podrían probar otras cosas como dieta cetogénica, también se podría probar. Y una cosa muy importante en la epilepsia también es el sueño. Si el niño tiene tan mal el patrón de sueño, que le está durmiendo mucho de día pero no le duerme de noche, le duerme entrecortado, no duerme bien, la falta de sueño también empeora las crisis. Entonces creo que sería una buena oportunidad, en el caso de su hijo, intentar mejorar el patrón de sueño tanto como sea posible con medicaciones, y ver si hay algunas opciones adicionales para disminuir un poco más las crisis. Es frecuente que los pacientes con encefalopatías epilépticas o epilepsias refractarias adopten como un patrón periódico de crisis, que uno sabe que van a convulsionar cada 8, cada 15 días, cada mes. Eso depende del paciente, es algo que con frecuencia pasa, pero no siempre es fácil controlarlo. Bueno, no sé si tengas alguna otra pregunta. Quisiera ser más específica en las respuestas, pero es que es imposible, porque es que cada caso es un mundo aparte, pero... Bueno, me preguntan, no, ya. ¿Cuál es el que más tenemos síndrome de Panayotopoulos? No te escucho casi, ¿cómo? Me preguntan que cuál es el estudio que confirme que un niño tiene síndrome de Topoulos. El síndrome de Panayotopoulos, el diagnóstico es clínico y electroencefalográfico. O sea, lo que lo confirma es el médico que evalúa al paciente, ve el paciente, los exámenes, los tipos de crisis y del electroencefalograma, y hace el diagnóstico. Porque es cuando uno habla de síndrome, lo que quiere decir es que le da un nombre al tipo específico de epilepsia. Pero la mayoría no tienen ningún estudio molecular específico, ¿no? Solo algunos, como el síndrome de Dravet, pero la mayoría del resto no, es una cosa clínica. Y dice que si el CBD sería útil en el síndrome de Panayotopoulos. Pues rara vez, la mayoría de síndromes de Panayotopoulos se controlan un poco más fácil con otras medicaciones. No sería de hecho una medicación de elección en ese tipo de síndrome. Sería muy extraño utilizarlo pues como elección, que no es una epilepsia además que es focal, no suele ser como la primera elección, y no sabría decirle si le funcionaría o no. Yo creo que si está controlado con otro tipo de medicaciones, debería dejarlo con la medicación con la que está controlado. Y Paola Roa Páez, a mi hija las crisis han sido en horas de la madrugada cuando duerme.
Ok, bueno, hay muchos tipos de epilepsias que presentan crisis, sobre todo en la madrugada al dormir. Muchas de esas pueden ser primarias generalizadas. Hay muchos tipos de epilepsia. No podía decirle yo con esos datos qué tipo de epilepsia es, pero hay muchos tipos de epilepsia que se caracterizan porque las crisis son más en sueño. Por eso les decía yo cuando hablábamos al principio que saber a qué horas le da uno la crisis, cuáles son los tipos de crisis, y eso le va a ayudar a su médico a saber qué tipo de epilepsia es. Porque depende de eso es que uno va sabiendo qué tipo de epilepsia es y los trata de poner dentro de una opción. A mostrarles un momentico una casillita que tenemos en donde están, a ver si la tengo puesta, los tipos de epilepsia. No, creo que no la puse. A ver, un momento, porque es que los tipos de epilepsia son muchos, no es tan fácil. Entonces, como los tipos de epilepsia son tantos, no podría yo decirle cuál tipo de epilepsia es solo por el tipo de crisis que tiene su hija. Eso sí es necesario que lo vea el médico que lo está tratando y que le ayude con eso. Los tipos de epilepsia son muchísimos. Bueno, creo que ya estamos terminando. Hemos hablado ya vamos a completar 2 horas hablando. Creo que se les conectó el internet a estas mujeres. Ya están ahí reconectándose. A ver, ya, Paola Roa Páez. Mi hija tiene crisis en horas que duerme y crisis ocasionales, descargas agudas, y tiene gen SCN1 alterado. Bueno, era lo que yo le decía, es frecuente en muchas epilepsias que son primarias o genéticas que puedan tener una mutación en ese gen en específico, y no quiere decir necesariamente que tenga un síndrome de Dravet. Lo más posible es que tenga algún otro tipo de epilepsia generalizada si no ha tenido deterioro y son solo crisis en sueño, y por lo demás es una niña normal. Puede tener otro tipo de epilepsia que debe ser posiblemente una genética generalizada y posiblemente familiar, con componente familiar. Bueno, muy bien. No sé qué dicen ustedes, pero creo que ya llevamos 2 horas hablando acá. Siempre son temas muy, muy extensos, difíciles de manejar en su totalidad, pero ¿ya pudo entrar otra vez Nora? Sí, ya, perfecto. Ya hemos hablado durante 2 horas de los tipos de epilepsia, de todo lo que hemos como visto, los tratamientos posibles. Creo que hemos contestado la mayoría de preguntas ya. Veo que ya en el chat tampoco tenemos como cosas adicionales. Bueno, a mí me queda, por supuesto, darle las gracias tanto a Procaps que me invitó para hacer esta charla, como a Nora Ramírez por haberme invitado para hacer esta charla y hablar sobre síndrome de Dravet. Es un gusto. La idea siempre es tratar de brindar más herramientas y comprensión sobre las enfermedades de las personas a todos ustedes. Por supuesto, nunca es tan fácil como uno quiere varias cosas. Uno, entender lo que pasa, y 2, aceptar las enfermedades, sea la que sea. Cualquier enfermedad crónica que uno o un familiar tenga es algo difícil, es un proceso difícil, pero entre más uno lo comprenda, suele ser mejor para tratar de buscar cuál es la mejor opción para esos pacientes. Entonces, muchas gracias por la invitación. También por eso, pues, EduCerebrix, que ustedes habrán visto, pues, el letrerito y demás. Tenemos materiales pensados en brindar información educativa a los pacientes, a los familiares y al personal de salud. Entonces los invito a verlo para que y a que me dejen los comentarios y me cuenten qué les gustaría también saber para ir sabiendo qué ponemos. Ya tenemos también acá a nuestras 2 compañeras conectadas. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación y ya me voy despidiendo. Cuéntenme ustedes 2 también qué piensan. Doctora Laura, muchísimas gracias por la charla. Realmente creo yo que fue muy productiva y eso lo afirma realmente Nora. A Nora, mil gracias también por el espacio.
A todas las personas que se conectaron, pues mil gracias y estaremos pues muy atentos. Que tengan un feliz fin de semana. Nora, casi no se te escucha, creo que tienes el micrófono. Ok. Pues, doctor. Sí, ahora sí. Muchísimas gracias en todo este proceso que hemos tenido con Luciana estos 3 años, porque si no fuera por usted, yo no tendría a la niña conmigo. Usted sabe que cuando llegó a atender a Luciana, Luciana no salía de reanimación de la misericordia, y que con la niña hemos probado todo lo que existe, pero usted mismo también se ha dado cuenta que la niña responde, y ya no tenemos esa inseguridad que pasaba los primeros años, que se volvía y perdía la marcha, iba para atrás, no, ya va hacia adelante, y la niña mejoraba muchísimo. Y yo le agradezco muchísimo que ha estado conmigo todo ese tiempo apoyándome con Luciana. Muchas gracias, no, usted sabe que pues es mi trabajo y lo hago con gusto, y esos pacientes que responden bien al tratamiento son los que le alegran a uno el día, los que hacen que uno siga intentándolo. Entonces, muchas gracias. Que yo puedo dar fe que por lo menos la dieta funciona, la dieta es un muy buen elemento para este tipo de síndromes, así los papás no estén muy de acuerdo de colocarla, por el temor a que le van a dar a los niños. Luciana lleva 3 años, 2 meses en dieta y la ha tolerado muy bien. Llevaba casi 1 año con cannabis artesanal, ahorita que tenemos uno farmacéutico muy bueno. Desde que lo tenemos está un poco mejor, porque Luciana venía de un ingreso a UCI por un estatus muy grave, y el comportamiento y tanto el aprendizaje con el cannabis medicinal ha mejorado muchísimo. O sea, la niña, en lo que yo he podido compartir en el canal, Luciana ha evolucionado mucho, cognitivamente, comportamentalmente, es más despierta. Tanto el tratamiento médico del neurólogo y de la epileptóloga, como comprometerse con el niño con la rehabilitación. Correcto. Le agradezco mucho, doctora, por haberme ayudado con el video. No, y le agradezco mucho por el patrocinio. Bueno, muchas gracias, Procaps. Doctora Laura, a ustedes muchísimas gracias. Nora, mil gracias en serio por el espacio. Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien entonces. Feliz resto de sábado y feliz domingo para todos entonces, que estén muy bien. Gracias, doctora, que esté muy bien. Chao, Nora, que estés bien, doctora, feliz día. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, Nora.